bien, entonces estamos grabando este nuevo encuentro sobre mediumnidad, sobre distintos temas que vamos a ir abordando. Así que bueno, en principio el que quiera empezar a preguntar, yo voy, acuérdense de poner el nombre porque así yo los puedo nombrar. Hay algunas personas que tienen el número de teléfono puesto en el... Y bueno, tengo que llamarlo por 424422. No tiene el nombre, necesito que pongan el nombre. Bien, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿sí? El que quiera hacer preguntas que tengan que ver con el tema de mediunidad o de algunas experiencias o algunas cuestiones que ustedes quieran consultar, así que van levantando la mano y yo les voy dando la palabra y vamos haciendo las consultas a ver si entre los mediums que están podemos evacuar esas dudas o esas consultas que tengan. Me acuerdo que había una persona que era, si no recuerdo mal, Silvia, que me había hecho varias preguntas en el mail, ¿no? Entonces no sé si ahora está presente, pero bueno, es un buen momento como para comenzar a preguntar, ¿no? Y el que no, tenga el micrófono apagadito, así no nos confundimos con el sonido ambiente de las otras personas. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere comenzar con alguna pregunta? A ver, yo voy mirando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que les haya sucedido y que quieran consultar? Erika. Erika, bueno, levantó la mano. Si querés, prende la cámara y el micrófono y escuchamos tu consulta. ¿Nos escuchás, Erika? Bueno, parece que no. Bueno, ¿alguna consulta hay? Si no, comenzamos directamente con sesiones y ya. Dice, no hay sonido. No hay sonido. ¿Me escuchan todos? A ver, muevan la manito si me escuchan. Sí, me escuchan todos. Así que debe ser algo particular de la persona que dijo que no tenía sonido. Bueno, vamos a ver un poquito quién tiene el micrófono prendido. Bueno, si no hay ninguna pregunta, directamente vamos a comenzar con las sesiones. Así que para eso les voy a pedir, ahora sí, que levante la mano, el que quiera, y con esa persona que me levanta la mano comenzamos, ¿ok? Así que, bueno, ahora sí, empezamos con las sesiones directamente. Bueno, algunos pusieron la manito rápidamente, vamos a empezar con Malena, que está allí. Hola. Hola Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto escucharte y bueno, vamos a ver con quién querés conectar o cuál es tu consulta y vemos ir organizando las respuestas. Me gustaría conectar con mi hermano, Jano. ¿Cómo se llama? Jano. Jano, bien. Ok. Bueno, de los mediums que hay, Leo, ¿estás listo? Sí, sí, pero primero si quieren las chicas empezar no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, Como quieran. No sé si las chicas que están presentes medium quieren empezar alguna. Laura. Hola. ¿Qué tal, Laura? Bueno, vamos con Jano, el hermano de esta chica Malena, a ver si podemos lograr el contacto. Una pregunta, Jorge. Sí. Si algún medio en otro siente algo, ¿puede meterse o solamente el medium que está ahí? No. Vayan aportando, porque a veces ya saben ustedes cómo es esto, que a veces se manifiesta y lo sienten otros también, entonces van aportando, me piden la palabra, así para estar organizado y lo vamos aportando, sin ningún problema. Laura, te escuchamos. Sí. Hola, Malena. Hola. Yo veo una persona joven, de edad joven. Está a tu izquierda. Sí.
Veo sangre. Veo sangre en su pecho. Siento mucho su tristeza. Te está pidiendo algo, no sé si... Siento que te está pidiendo algo, que te está queriendo como encargar algo que le digas a su mamá. Dice que lo que pasó fue muy rápido, que no tuvo tiempo. Está todavía muy asustado. Lo siento muy asustado todavía. ¿Sabes qué? Es muy factible. Adelante, Leo. No, perdón, no, termina vos y yo. Quiere, como muy desesperadamente, quiere que le digas a su mamá algo, quiere como que le tranquilices a su mamá, le digas a su mamá que pasó lo que tenía que pasar. Dice que te diga que él está bien, pero yo lo siento muy asustado todavía. Yo siento que está muy nervioso, inquieto, impaciente. Está joven, no fue algo muy como de repente, no. Y entonces él le está costando asimilar eso, le está costando que ya dejó su cuerpo. Pero quiere que le digas a su mamá que él está bien. Especialmente te pide mucho que le digas a su mamá que él está bien. Laura, ¿podés percibir si está en luz él o alguna de las otras personas que están sintiendo? No está en luz. Ajá. No está en luz, Leo. Bien. ¿Qué significa eso? Perdón que no. Sí. Que sigue confundido, sigue no avanza porque como que todavía está en ese espacio donde todavía no acepta que ya dejó su cuerpo. Entonces se quedan en un lugar donde permanecen el tiempo que ellos deseen permanecer hasta que se convenzan y sigan su evolución y avancen. Y van hacia... ¿Sabes qué pasa? Necesita que tu mamá sepa, porque ella lo está sintiendo mucho tu mamá últimamente, dice. ¿Sabes? Lo siente como que está muy atrás de él, muy atrás de ella. ¿Entendés? Está muy preocupado, como dice, ¿cuál es tu nombre? No, me olvidé, che. A medio, Laura. ¿Cómo te llamas? Laura, perdón. Es como dice Laura. A mí lo que me llega es que necesita que, obviamente, su mamá se tranquilice, pero él está en la casa. Está dando como muchas señales, pero a tu mamá. Y no quiere que tu mamá... ¿Sabes qué pasa? Tu mamá está... Ojo cuando mamá está muy sola, dice, porque no es solamente el hecho de la presión, sino que mamá es como que tiene algunas ideas muy particulares como de ir a verlo. ¿Entendés? Como de querer ir ya, y él no quiere eso, porque le preocupa bastante. Aparte, mamá está muy distraída. Ojo cuando corta algo, porque se ha cortado el dedo, está muy distraída. Y él, obvio que tu mamá va a querer seguir pidiendo señales, pero como dijo Laura, yo estoy sintiendo de acá hasta acá, es una cosa terrible, mucho dolor acá, pero es como estas cosas así. Y él lo que me muestra es que a vos principalmente era el que te trataba tipo monigote, decía, yo la despertaba, la despeinaba, le hacía estas cosas. Y vas a ver que, como dijo Laura, en la cama, y él encuentra mucha paz en vos, porque hay una conexión que tu mamá no quiere creer, y es difícil, ¿entendés? Cuando se va a alguien que se quiere, no puede entender todavía de que él no esté, tu mamá. Pero a vos es como que, fíjate, vos en la cama, fíjate que se aplasta un poco la cama y a veces se llega a cambiar la temperatura de la habitación. Ese es tu hermano y como dijo Laura, él necesita, a mí lo que me llega, cuando tu mamá comprenda que él esté bien, porque aparte de echarse culpa, ¿entendés? Que él esté bien, porque lo que pasa es que tu mamá tendría que haber hecho algo, supuestamente, dice él, para poder
que no vaya a ciertos lugares, pero él quiso ir. Y esa es la culpa de tu mamá. No se tenía que dar con ciertas personas. No puedo contar mucho porque estoy en vivo, ¿sí? Pero eso pasa. Eso es lo que vio Laura, es eso. Pero está pegado ahí, ¿me entendés? Sí. Pero se va a elevar, pero hasta cuando tu mamá diga, lo quiero que ya está, hijo. Por Deje eso ir quiere la que vos hables culpa. más con tu mamá. Claro. Ujú. Hay Exactamente. una cosita que yo quería aclarar para las personas que por ahí no lo saben y esta pregunta de estás en luz, ¿no? Y alguna persona por ahí se puede asustar o decir, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa, no? Hay mucho material en el canal sobre eso, incluso con Emilio Carrillo, algunos videos que grabamos. Todos creo que, y el que no lo va a escuchar ahora, hay un tránsito entre el momento que vos partís de acá, digamos, y el momento de ir a la luz, ¿no? Ese tránsito es un proceso que tiene que ver, digamos, con según cómo hayan sido los hechos de tu partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho en regresiones de encontrar un alma perdida humana adherida al campo energético, supongamos de mamá, en este caso, ¿no? Y entonces se queda herido por distintas razones. Puede ser por culpa, puede ser por pedir un perdón, puede ser por cuestiones karmáticas, puede ser porque la partida fue muy violenta, sea como sea, y la persona no se dio cuenta que está muerta. Esto que ustedes no lo crean es así, porque me ha pasado de hablarlo en regresiones y el desencarnado no se da cuenta que está muerto, ¿no? Es una cosa increíble, para la mente concreta no lo puede tramitar esto, pero es así, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué hay que hacer? Bueno, a veces es un proceso que, por ejemplo, kármicamente la persona tiene que transitarlo por alguna razón. Esto de estar en el bajo astral, de estar en un intermedio, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Eso viejo que decía la Iglesia Católica de rezar por las almas del purgatorio, es exactamente esto. Exactamente esto, es pedir por el alma de ese ser para que busque la luz, para que se desenfoque de lo que está mirando y mire a la luz y busque. No sé si Fernanda percibís algo de esto, de Jano, como para si podemos ayudarlo ahora mismo a ir a Hola la luz. Jorge, Sí, hola. sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? La mamá tiene mucha angustia, mucho dolor y Jano también tiene mucha culpa, se culpa mucho Sí. y está en el tránsito de almas. Claro que se le puede enviar luz, yo hablo con ellos como hace Leo y hasta que ellos entienden, igual se respeta mucho el libre albedrío, si su alma está preparada para ascender, va a ascender. Yo creo que hay mucho apego de parte de la mamá, que tampoco lo deja irse, aparte del accidente, ¿no? Y es normal porque una madre, yo tengo un niño en luz, es muy, muy difícil el duelo, pero la mamá también siento como que a veces se quiere ir, como diciendo, Sí, hijo, me quiero ir con vos. Claro. No sé si Leo percibe lo mismo. sí, 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 de hecho lo dijo ya, sí, sí. Me quiero ir. Bien. Tiene mucha Escúchame, culpa. dice, Sí. no, disculpa, Fer, no, seguí vos, Fer, seguí vos, No, disculpa. dale, Leo, dale. Escúchame, lo que dice tu mamá, aparte tu mamá está muy apegada a algunas cosas, se ve como un mueble donde tiene muchas cositas viejas, ¿sí? Hay como copitas, y a él nunca le gustaron esas copas, nunca le gustó que tu mamá tenga cosas así medias viejas. Es hora de que ponga cosas nuevas, ¿sí? Y antes de seguir, ¿hay alguien de Colombia que tiene un abuelo que ha tenido asma y problemas de las piernas y se dedicaba a la madera? En esta, pues se presentó un señor acá y está contando esto. Es alguien de Colombia, un abuelo que tiene problemas de las piernas, tenía asma y estaba con las maderas construyendo algo. Yo quiero comentar antes, Leo, de que nos vayamos con otra persona. Malena dice, ¿pueden tirar mis cosas? Que mi existencia va a estar siempre con ustedes. No sé si estén pensando en tirar sus cosas, no las quieran tirar, estén en pláticas si tirarlas o no tirarlas, o si tú especialmente conservas cosas de él,
te dice que puedes tirar sus cosas porque su existencia va a estar siempre contigo. Gracias. Él va a estar siempre contigo. Muestra, ¿sabes qué muestra con eso? Hay como, vos los tenés como en un frasquito, bueno, es una cajita que muestra, es chiquitita, ¿entendés? Y tenés como muchas cositas de él, pero muy diminutas, ¿sabes? Tiralas, como dice Laura, tiralas. Sí, Sí, él dice que las tires, que él va a estar siempre contigo. Bien. Gracias a todos ustedes. Por todo. Bien, bien. Lo importante... Jorge, antes que termine, sí. Hay una niña acá pequeña, más o menos de 6, 7 años, no sé si alguien tuvo una pérdida de una sobrina, hija, por alguna enfermedad, está acá presente, no sé. Bueno. No, llegó primero el anciano, Fer. No, bueno, yo primero el anciano. Ya tenemos un abuelito y una niña, así que si alguno de ustedes interpreta que puede ser el familiar de ustedes, nomás prenda el micrófono y me hable y listo, ¿eh? No hay ningún problema. Quiero terminar con lo de Malena en el sentido de entender de que a veces el mutuo apego desde los dos lados, ¿no? El de acá y el de allá, funcionan como una especie de imán, ¿no? Entonces, y las cosas pendientes funcionan como un imán. Hay que entender que cuando nosotros desencarnamos, en todos los primeros momentos, seguimos siendo nosotros exactamente iguales, con las mismas creencias, con las mismas formas de pensar. Entonces, esto de Jano, de cosas que por ahí lo anclan, de culpas, o sea, no vamos a dar detalles, cuídense los medios de dar detalles comprometedores en cuanto a las cosas que vean que sean comprometedoras para la persona que está escuchando. En todo caso, si queda algún material más, después las personas me envían un mail y se puede ampliar un poco más personalmente lo que necesiten saber, ¿sí? Ninguno entiende que esta chiquita o este abuelo tiene algo que ver con alguno de ustedes. Por ahora nadie. La nena esta, Fer, yo estoy sintiendo que es como, la trataron muy bien, tiene como, como dijiste vos, chiquitita, los labios muy lindos, muy pálidas, pero tenía como problemas para respirar, Fer, me da a mí lo que estoy sintiendo acá. Bueno, muy bien. Margarita. Sí, Leo, siento problemas como que siento ahogo. Sí. Es una niña hermosa, tiene labios como de corazón. Sí, es una cosa chica. Bien. Margarita, cuando quieras participar, participa, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, yo también la veo a la niña, es bien blanquita. Bueno, pero a veces lo que sucede es que aparecen porque ven el canal abierto, ¿correcto? Entonces, a lo mejor iba a estar el familiar y no está en la reunión, y bueno, ellos saben y vienen igual, ¿no? Esto es así y así funciona. Entonces, si alguno se da cuenta, sí. ¿Hay alguien acá que tiene un gato y lo llamaba medio como Casimiro o algo así? La verdad hay un gato acá, ¿eh? Gato Casimiro, medio grisecito, blanquito, medio grisecito con negro. Con negro, sí. También aparece. Un gatito. Bueno, también hay percepción de animales, sí, cómo no. Así que bueno, vamos a seguir. Mientras tanto dejamos estas personas que vayan viendo a ver si se dan cuenta si estas presencias tienen algo que ver con ustedes. Vamos a ver vamos a darle lugar a otra persona. Juan Carlos Freire, a ver. Hola Jorge, hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Quedo recontra emocionado. Bueno, muy bien. Contanos, ¿con quién querés contactar? Un joven. Con mi hija. ¿Cómo es el nombre? Sofía. Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo siento una nena que está acá. Juan Carlos. ¿Dónde está Juan Carlos? Habla si te voy buscando. Arriba. Hola, ¿cómo estás? Acá, hola, ¿me ves? Hay una manito levantada, sí, acá. abajo. Juan Carlos, yo lo que siento es
una energía femenina, obvio, y es como muy recatada ella, muy recatada, muy ubicada, ¿sí? Y aparte muy señorita, ¿entendés? Como, esto va a tener que quedar bien con esto, esto se combina muy bien con esto, todo se combina, ese el gusto se lo dio mamá, dice, ¿entendés? Y lo que me hace sentir también es que donde estás vos ahí apoyado, empezás a fijarte el vientito que corre, es como sentir esto así, ¿entendés? Eso es ella, es sentir que está acá. Y lo que quiere que sepas, hay algo. Te dice que a veces te hace dormir, es esto, es como acá, es tocarte mucho acá así, que está, y en ese momento cuando vos cerrás los ojos, es que a veces ves como puntitos, es como, y ella está ahí, ¿entendés? Ella está ahí. Y lo que quiere decirte es que está respirando mejor de todo lo que le pasó, ¿ok? Porque ve que ustedes corrieron muchísimo para cuidarla a ella. Y ella está muy bien, dice, ¿sabes? Y que la mamá espera que alguna vez cuando coma chocolate, que no lo coma tan escondida, que saque esa barrita y que vaya a los pedacitos que los coma bien, ¿entendés? Porque ve como que come muy chiquitito, que lo coma, ¿sí? Y nada, por ahora sí. Voy a dar paso a mis otro. Una cosa más. Dice que lo que aprendió también con ustedes es como muy formal ella. Yo la veo como muy formal en su forma de ser, en su forma de vestir, muy como que combina todo, ¿entendés? Es muy, y muy pura lo que se ve de energía. Y que tenía algo que es como mucho de proyectar. Hay como si le dieras un lápiz, algo, es como querer proyectar cosas. Y que era como de querer llevar muchas cosas adelante, dice. Juan Carlos, Sí, hola. hola, ¿cómo estás? Yo tengo varias cositas que estuve escuchando de ella. Número uno, está en medio de ustedes dos abrazándolos. La veo cómo los agarra toma del cuello y los abraza así. Está orgullosa de los padres que tiene, porque me muestra cómo ustedes siempre estuvieron impulsándola y apoyándola desde pequeñita, desde la escuela, cómo siempre estuvieron presentes en su escuela, cómo fueron esos papás que la cuidaron y la protegieron siempre, trataron de que su mundo fuera perfecto y está muy agradecida por eso. A usted le dice que cuide su corazón, le dice mucho, papi, cuida tu corazón, por favor. No sé si usted tiene problemas del corazón o si lo dice por sus sentimientos, pero sí le pide que cuide mucho su corazón. Da otra frase que dice, no me extrañen, estoy siempre con ustedes. Dice, me cuenta ella que está muy feliz donde está, hay mucha libertad, no siente dolor, no hay dolor, está acompañada por mucha familia, tiene una abuelita de un lado y hay niños de su familia, de ustedes que han fallecido, y ella le encanta estar entre niños, ella está entre niños, ella, como dice Leo, tiene mucha luz y como con una inocencia, su energía es como de una niña entre niños. Ella está feliz, está acompañada, veo muy presente una abuelita y dice que no hay dolor, donde ella está hay mucha libertad y está en paz. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Yo también la veo a la niña, a tu hijita. Bueno, yo la veo con un vestidito blanco y me da la sensación de que a ella le gustaba mucho meterse en el medio de ustedes, jugar, estar al lado de ustedes. Venía corriendo y se metía al medio de ustedes, los abrazaba, los besaba, y efectivamente como mi compañera, ustedes también, que los abraza, los besa. Su cabello largo, toda despeinada, así como cuando se levantaba así, tal cual.
ella muestra que está muy contenta, muy feliz y está muy agradecida por ustedes, por todo el cariño que le han dado, todas las enseñanzas que le han dado. Es lo que me muestra que ella está ahí con ustedes, muy agradecida. Dice, papá, deja de ordenar el cajón, porque dice, te veo a vos ordenar un mismo cajón siempre. Y que ahí donde está el cajón hay una llave y como que te animes a poner una foto de ella, donde tenés documentos o algo, porque ahí como abrís un cajón y dice que hay una foto ahí, y que lo pongas, pero no tenés más que ordenar el cajón. Porque ella es como que, fíjate, muchas veces el cajón se traba, porque no quiere más, estás como medio maniático con eso. Sos mucho de revisar lo que ya está revisado, ¿entendés? Entonces dice que no, quiere que estés más seguro, que ella está con vos. Gracias. Bueno. Yo lo que percibo Fernando, es, sí, que dice que su papá no se esconda para llorar y que exprese más, que tiene un bloqueo, y que su mamá se maquille. Sí. Y que les agradece porque el tiempo que estuvo con ellos la trataron como una princesa. Le dieron una vida muy, muy hermosa y que parece más de la edad que tuviera. Es muy educada. Ustedes tienen ganas como de hacer algo con ella, como hay unas fotos, pero más que nada parecería como un mural, pero con blanco y negro, lo que me está mostrando. Es como una idea de tener unas fotos, pero con contraste o blanco y negro. Es lo que me dices. O no recuerdo. Con fotos, pero más que nada con no blanco tengo, y negro. No me por ahora. La que está con... Juan Carlos, lo que a mí me muestra tu hijita, veo la playa, le veo caminar, parece que como que ustedes la han llevado a la playa y como que la veo jugar, está ahí en la playa, veo como fotos, tienen recuerdos así. Nosotros, fuimos a llevar sus cenizas, ella partió a los 18, estaba muy enferma y nosotros llevamos sus cenizas a la playa, al mar, con la mamá. Y bueno, no sé. Ella me muestra y me dice que está muy contenta porque ese era su deseo, porque ella me hace sentir, me dice que ella quería como que conocer el mundo de esa forma. Ella quería ir por el mar y que la marea lo lleve a cualquier lugar y que conocer de esa forma el mundo era su forma de libertad. Entonces ella está muy contenta de lo que hayan cumplido su deseo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge. No hay por qué. Gracias a todos. No hay por qué. Una cosa, dice la niña o la muchacha que esa sonrisa que usted acaba de hacer la quiere ver más seguido. Quiere verlo sonreír. Extraña su sonrisa, dice su niña. Y yo extraño la de ella. Claro que sí. Bueno, pero es por lo menos esto una forma de Juan Carlos poder estar un poquito más cerca, ¿no? Aunque estén ellos con nosotros, pero bueno, a través de la facultad que tienen mis amigos, estos medium, poder recibir algo de consuelo en este tiempo, ¿no? Sobre todo con todo lo que pasa, con la pandemia, con todo el sufrimiento que se fue acumulando en muchas personas, con la partida de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, es como una caricia al alma un poquito esto que intentamos hacer, ¿no? Así que, sí. Muchas gracias. Es hermoso, la verdad, muy loable. Me gusta mucho, son personas que, aparte, cada vez cuando hablan con esa dulzura, con ese amor, es maravilloso lo que siento. Muchas gracias. Así que gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, seguimos, recordemos que están los mediums que nos acompañan hoy, están Leo, que está de acá de Buenos Aires, está Fernanda, que también está en Buenos Aires, Laura está en Estados Unidos, y Margarita, ¿estás en Colombia? Sí, no me equivoco.
En Perú. En Perú, En Perú. Arequipa, Perú, Arequipa, Perú. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Jorge, Sí. hay alguien llamado Martín que se quiere manifestar. Martín. Un muchacho más o menos de unos 48 años. Bien, ¿alguien le Y coincide? estaba la nena ahí. Había un señor que había puesto de una nena que se había ahogado. Y cuando estábamos con Fernanda y los otros que estábamos, así que creo que es Romero, me parece. Sí. Bueno, prenda el micrófono. Prenda el micrófono el que se identifica con estas descripciones y directamente me dice y vamos a ellos. ¿Cómo me dijiste, Fernanda? ¿Martín? Martín, más o menos entre 48 y 50 y algo de años, quiere manifestarse. Ajá. ¿Alguien coincide con ello, con la descripción? Sí. Leo. ¿Sentís algo como en las piernas? Yo noto como que ha usado bicicleta, me parece, porque siento en las piernas como mucho esfuerzo. Quizás, y el corazón no le daba tanto. Estoy sintiendo. Quizás tuvo un accidente también en bici o algo sucedió con la bicicleta. Corría en bici. Sí, sí, sí. Bueno, bien, si hay alguien que coincide con esta descripción, que directamente prenda el micrófono y me dice. Y si no, el de la nena que se ahogó, dice que habían escrito ahí un señor, A si ver. mal no vi, de una nena de 5 años. ¿Pero sería la que coincide que vos estabas viendo, Leo? Mira, yo ahogada, yo soy sincero, no la vi, pero tenía esa edad. Ajá. Tenía esa edad, eso sí. Bien. ¿Quién fue la persona que...? Yo la vi como por hipoasfixia, ahogada. Ajá. Bien. ¿Quién fue la persona que puso en el chat ese Romero, algo así, porque estábamos Romero, algo así era. Romero, si mal no vi. A ver, espérate que voy a mirar un poquito. Ah, mira, acá apareció el tío. Mariquena. A ver cómo Ahí es. está, en bici, en tránsito, Bueno, falleció. Martín, Marco, es como medio parecido a nuestro... Sí. Ah, Ramón, dicen que dijo lo de la niña. Bueno, que prendan el micrófono, cualquiera de los que están escribiendo. Hola. Así nos cuentan. Sí. Hola. Yo escuché. Mariquena. Hola, buenas. Yo escuché, pero en realidad él tuvo un accidente de tránsito y iba en bici, pero se llama Marcos. Sí. Bueno, a veces pasa algo. Pasa que se puede escuchar todo claro o una parte, ¿sí? Sí, porque hay muchas almas acá presentes. Lo que siento es que él estaba como apurado para ir a algún lado, es lo que está mostrando. Y lo que veo es como que él, él está apurado para ir a algún lado, y es como que tenía que haber prestado como algún poco más de atención donde estaba. A ver qué es lo que hay que llevarse, me lo llevo en el bolso. Hola, ¿quién está ahí? Como que llegaba tarde a algún lado. Llegaba tarde, entonces estaba muy apurado. Y no prestó atención. Por eso el accidente. Bueno. Aparte, es como que, mira, él lo que muestra es como muy sanguíneo. Era un tipo bueno, pero muy sanguíneo, muy como de valentonarse. Yo dejotado, me veía la recalcada por ahí, salía así, ¿entendés? No se abrochaba, él salía, ¿entendés? Escuchame una cosa. Muy impulsivo. Él puede estar desencarnado, pero quiere que debajo de la cama agarres el escobillón y le pases, ¿sí? Que limpie debajo de la cama, que pase debajo de la cama, ¿entendés? Quiere que hagas eso. Bueno, ¿coincide Mariquena entonces con lo que están describiendo? Veo que sí, porque se te caen las lágrimas, así que... Bien, bien. Yo tengo algo, Leo. A ver. Perdón, Jorge. Vale, Laura. Mira, me dice nada más unas cositas. Dice que fue muy rápido y no sintió dolor. No sé si te preocupaba eso. Y otra cosa dice, tú como que te quedaste con las ganas de despedirte, no sé si se iban a ver o hubo algo ahí inconcluso, pero me dice que no necesitas despedirte porque él no se va a alejar de ti. Me hace sentir como que te cuida y tú lo sientes. De hecho, tú lo has percibido no sé si en sueños o su olor o como que se te olvida y dices va a llegar, pero me dice no necesitas despedirte porque él va a estar contigo siempre.
y no Sí, sintió sí dolor, fue muy rápido. Fue muy sí rápido. me ha pasado su perfume y sí. En sueños me ha dicho que estás bien. Sí. Está bien. Sí. Escúchame, dice que él es como que le gustaban tus cachetes, dice. Era como la favorita de los cachetes. O como que salió como chanchi, cachete, algo así, dice. Como algo así, dice, que le gustaba mucho. Pero es como dice Laura, y que está bien, realmente. ¿Sabes? Eso es lo principal. Aparte, él dice que salía tan apurado a veces como que le costaba meterse la ropa donde estaba. ¿Entendés? Es como que salir apurado, tenía que acomodarse la ropa, pero ese día él salió muy apurado. ¿Sabes? Sí, ese día tenía que volver a la casa de mi abuela y sí, iba apurado. Sí, pero no te preocupes, él está muy presente contigo, te cuida como hermano mayor, no sé, se siente esa energía. Y siempre, él me dice que siempre se va a dar un tiempo para estar en los momentos más importantes de tu vida, que no te preocupes, él está contigo y tú lo puedes sentir, de hecho, tú lo percibes. Entonces, mantente... Otra cosita, ¿vos estabas estudiando algo y dejaste? Sí. Dice que retomes los estudios, que termines. No sé si a qué se refiere, pero estudios, sí, acompañante terapéutico o había ingresado al ejército. Me muestra el ejército. Sí. Bueno, que cumplas tus sueños, dice que no los dejes postergados. A él le molestaba mucho cuando había cosas que faltaban en la casa. Y una de las cosas eran huevos, dice. A él no quería que les falte porque le gustaba comerlos. Pero a veces faltaban. Y eso le ponía como enervado, ¿entendés? Porque como yo estoy haciendo tal. Pero un buen tipo, ¿entendés? Después se le pasaba. Y es como dice Laura, y que te cuide, y como dice Fer, que agarres y que termines eso, como dicen ellos. Sí. Muy bien. Elegí otra carrera y dejé de lado el ejército, sí. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos un montón de cosas para probar que es él, y vieron como en este caso hay distintas formas, ¿no? A veces, acá en este caso se manifestó voluntariamente, ¿no? Hay que entender que a veces es difícil para el medio interpretar algunas cosas que se están diciendo, ¿no? A veces son imágenes lo que muestran, entonces a veces el nombre parecía Martín, claro, y era otro nombre, pero estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí cerca. Así que, bueno, Una pregunta, es así. ¿hay alguien que está ahí que a veces siente cuando está durmiendo algo en el techo que está ahí como que lo mira o siente una presencia, algo en el techo y es como que siente algo? Yo siento algo ahí, un muchacho que apareció acá, como alguien siente algo en el techo, pero es como un ruido como si fuese una soga que se tensa, como... ¿Alguien siente eso? ¿O un viento así? No, parece que no. No, bueno. Y Jorge, dile a Gema, bueno, Gema, tu abuelito sí está contigo. Hace ratito pude leer, un mensaje que Gema preguntaba y sí, su abuelito está con ella. Okay. Sí, me gustaría saber, por favor, yo cuando era muy chiquitita mi abuelo se fue y me impactó mucho. ¿Me podéis comentar algo de cómo está él? Porque fue hace mucho tiempo, yo era una niña. Sí, Gema, déjame te busco porque no te veo. Sí. Al lado tuyo está Laura. Gema, ¿cómo es el nombre, Gema, del abuelo? Mi abuelo Nicolás. ¿Tienes tu cámara prendida, Gema? Sí, la tiene. Sí. Estoy aquí. Es que tengo el celular y no no se ven todos a la vez. Ah. Sí, por eso tengo que buscarte, pero... Sí estoy, yo os veo perfectamente y me veo ya, a mí. Listo, Gema, te veo. Hola. Ay, eres hermosa, tu abuelito se parece mucho a ti. Sí. Mucho. Gracias. Mucho a ti. Tu energía es muy similar a tu abuelito. Sí. Tu carácter es muy similar a tu abuelito.
Ahora entiendo por qué cuando preguntaste por él dijo mi niña hermosa, porque acabas de decir que eras muy niña cuando lo perdiste. Sí, tu abuelito dice, mi niña hermosa, era su solecito, como fuiste muy rubia, y era su solecito. Te sentaba en sus piernas, y no sé si se ponía, se salía algún tipo como no sé cómo decirlo, pero es como un porch, a ver el atardecer, contigo en sus piernas, te contaba historias. Siento mucho que fue como más como papá. No sé si sentiste más a él como papá que tu propio papá, porque me muestra ese sentimiento como más de papá que de abuelito. Sí. Estuvo muy presente. De hecho, creo que se hizo más responsable de ti que tu propio papá, porque cuando naciste, él estuvo muy, muy presente. Sí. y sintió ese amor y ese orgullo como si fuera su hija cuando tú naciste. Sí. Se sintió orgulloso y de hecho dice que te disfrutó más que a sus propios hijos. Sí. Que contigo tuvo la oportunidad de disfrutar lo que con sus hijos no se dio él la oportunidad de disfrutar. Entonces dice que se lleva o que tiene con él todos esos hermosos recuerdos, pero ha vivido a tu lado, aún así, tu crecimiento. Desde que él partió, ha vivido contigo todas las etapas por las que tú has pasado. Dice que ha habido unas muy difíciles, pero se ha mantenido a tu lado, siempre ha estado a tu lado. Sí. Y que también en las muy alegres también ha estado mucho a tu lado. En las celebraciones me muestra a ti celebrando a tus hijos y él al lado. O sea, él está muy presente en tu vida. Dice que extraña mucho, que le hubiera gustado mucho vivir más tiempo aquí contigo. Sí. Pero el tiempo que fue hermoso. Muy bonito, sí. Sí. Era muy buena persona. Sí. Dice que lo que muestra él es, como dijo Laura, es muy compinche con vos, muy pegado. Sí. Es como, me voy a ir con ella y te lleva por un caminito, mostrarte pajaritos, hormigas, sí, ¿entendés? Sí, sí, y te explicar eso, pero sí. Lo que dijo Laura es la descripción perfecta. Y aparte lo que él tenía era como, era gruñón con los otros, pero con vos no. Entonces es como la niña no tiene un abrigo y él era, y ya te preguntó porque él quería que te compren cosas, ¿entendés? Y es como dice Laura, la falta de cierta presencia de papá, él trató de suplirla, pero no quería meterse en problemas para que a vos no te dejen. ¿Entendés? Entonces fue muy inteligente. Y también lo que él me hace sentir es haber estado en un lugar y esto empezar a fallar bastante. La parte respiratoria, acá, esto, y la parte de acá. Es como algo, él me hace sentir como que empezó como a ahogarse, ¿sí? Y que lo que dice que ese paso no le dolió tanto, pero es como dice Laura, está ahí, y que lo mire siempre con esa sonrisa que él te miraba. Que a veces él se levantaba a la mañana y tal vez lo único que quería era que estés vos, y él agarraba y bueno, ya se ponía todo fresquito con el agua, su camiseta, después su camisa, sí. Y dice que te... Exactamente. Sí, íbamos, me cogía de la mano y siempre íbamos juntos. Me paseábamos y todo me llevaba, es verdad, todo. Y yo le veía por la mañana lavarse, peinarse, ponerse, te llevaba una camiseta, se ponía su camisa, su traje, su sombrero. Y estábamos muy, muy unidos. Decía que yo era su nieta preferida y siempre le he sentido cerca, o sea que está cerca de mí entonces. Sí, y siempre lo que hacía era compartirte a vos cosas, es como una galletita, sí. Es como un pan, porque sí. Él quería comer, no podía comer tanto, ¿eh? No podía comer tanto, no, pero es como no. Que la nena quiere, nena quiere, dice. Sí, me da. daba Tú sabes, pretexto, pero te ama, ¿eh? Sí. Y él está en la luz, ha ido a la luz, está... Sí, definitivamente que sí, sí.
Sí, sí, sí. Tiene tu misma energía. Es muy, muy transparente, muy mucha luz. Somos muy parecidos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Seguimos, así podemos darle más posibilidad a más personas. Vamos con Magdalena. Hay un amigo acá llamado Marcelo. ¿Hay alguien que tiene un amigo acá llamado Marcelo? Hola. Marcelo. Te presenta a alguien como Marcelo Leo. acá. Leo. Uy, perdón. Aquí yo. Erika, Leo. Referente sí, a lo que mencionaste, es la soga. Mi hermano se quitó la vida. Con una soga. Mira, yo lo que veo es un techo, ¿sí? Lo que me mostraron. Y es como que estaba muy oscuro en ese momento. Lo que estaba ahí, quedó todo muy oscuro. Apenitas entraba el sol. Lo que me hace sentir es como que esto como un momento de mucha rabia, ¿entendés? Él tuvo que hacerlo. No hay nada, es como que venía todo bien y tuvo que hacerlo, ¿sí? Pero lo principal es que no quiere que te culpes, porque él es como que venía todo sonriendo, dice, yo venía todo sonriendo. Pasé donde nadie me vio, es una parte de la casa donde nadie me vio. Yo entré ahí, hice lo que tuve que hacer. Pero lo principal de esto es que le digas a mamá que yo estoy bien, que no fue culpa de ella ni de nadie. Es una decisión que yo tenía que tomar, que se equivocó con esa decisión. Aparte, él está como, esto es lo que no se entiende, como algunas cosas que él estaba proyectando se le estaban dando. ¿Entendés? Como cosas que él estaba haciendo se le estaban dando, parece como un trabajo, empezó a como vestir bien, tener su dinero, y eso es lo que no se entiende. ¿Entendés? Como que nunca se supo qué fue lo que pasó. Yo lo que siento es algo, pero no es para echar culpa a nadie, es algo de acá. Es una relación, ¿sí? Pero no se tiene que echar nunca culpa a nadie, ¿ok? Porque él como que quería llegar a más, ¿sí? Aparte, es como una chica que a él le gustaba, muy exuberante, lo que está mostrando, pero no se tiene que culpar a nadie. Él fue la decisión que se tuvo que tomar. Y quiere que tomes helado, sí, porque él le trataba de tomar helado y que vos también tomes helado, que a veces te comía muchos helados, dice. Pero vos decirle a mi hermana que yo la amo. Eso es lo que sentís muchas veces, eso se puede sacar, ¿sí? Contactame por privado que después lo vemos, ¿sí? Yo te doy una mano de corazón, cómo se puede hacer algo con eso, ¿sí? Porque él a veces es como que se quedó mucho, pero no por vos, por tu mamá, porque la ve muy achacada, la ve con dolores de cintura, es como que le cuesta mucho levantarse, y él quiere que se levante su mamá. Está media vaga su mamá verdaderamente últimamente, pero no importa, ¿entendés? Después pedile a Jorge mi WhatsApp que vamos a hablar por esto, ¿sí? Okay. Así te entro más en detalle qué pasó, alguna cosa más que se pueda decir, ¿ok? Ok. Muy bien, Gracias. Erika. Muchas gracias, Erika. Hay que entender una cosa importante, también que se la quiero decir a Erika, que muchas veces las personas entienden que porque alguien se quitó la vida hay un castigo y no hay ningún castigo, ¿no? Es un tema de la propia conciencia, transitando la experiencia que tiene que transitar, dándose cuenta de lo que sucedió, ¿sí? Pero para desmitificar mucho, porque hay mucha gente que encima que pasa lo que pasa, sufre por la creencia de que no sé a dónde se va a ir, ¿no? El alma de este ser. No pasa nada si tiene un darse cuenta, ¿no? Una experiencia conciencial donde se da cuenta de lo que pasó y bueno, de ahí en más sigue su proceso, ¿no? Bien, vamos con, tengo arriba, sí, vos que estás moviendo la manito, que dice Magdalena, sí. Margarita. Sí, Magdalena. Espérame, Margarita, espérame un segundo. ¿Listo? ¿Yo? Espérame, Margarita, ¿vos vas a agregar algo sobre el familiar de Erika? No, sino que estoy sintiendo ahorita la presencia de una persona que tiene mucho dolor en lo que es en el estómago, tiene como náuseas y mareos. Ajá. Es una presencia muy fuerte. ¿Percibís un nombre, percibís o no? No, parece que es un varón. Bueno, vayan pensando mientras que vos, Margarita, seguís en contacto y vamos con un minutito así seguimos avanzando con Magdalena. Contanos, Magdalena, ¿con quién querés contactar? Con mi papá. Sí. ¿Cómo se llama? Murió, Carlos Magdaleno Lovera.
Él murió hace 3 semanas, no me pude despedir de él. No digas más, no digas más. Listo, ahí nomás, sí, sí. Vamos, a ver quién está captando algo. Lo que dice tu papá, él lo muestra como estar muy flaco, me muestra como estar muy flaquito, ¿entendés? Como estar muy flaquito. Y quiere que sepas que está bien y que está por allá. Le gusta el barranque, ¿sí? Está por ahí. ¿Murió de cáncer tu papá? No. ¿A tu papá le gustaba el campo? Cuando era pequeño, pero creció todo el tiempo en la ciudad. Sí, pero me muestra de pequeño que mucho contacto con la naturaleza. Sí. Y que eso le gustaba mucho. Me dice que te saques la culpa, que no hace falta que hayas despedido, porque sos una excelente mujer, hija, todo. Sos lo que te propones lo cumplís y que está muy orgulloso de vos. Que él está dejando señales, que las tengas en cuenta, como golpearte la puerta, o si encontrás alguna piedrita en el piso, o... ¿Sí? Sí, he visto como un poquito de tierra en mi piso. Dice que es él, que a propósito te lo deja. Él está muy bien, si bien el último tiempo padeció bastante sufrimiento o dolor, que ahora no siente nada, que está perfecto, tiene una energía hermosa. Me muestra animalitos de granja, de campo, me muestra flores, jazmines, me muestra cosas bellísimas, mucha naturaleza, muchos pájaros, aves, y que sigas cumpliendo tus objetivos, que no te tires a la tristeza o a la depresión, porque él está bien. Me vuelve a decir que te saques la culpa, te ama muchísimo, que no hace falta la despedida, porque él nunca se fue ni se va a ir. O sea, si bien lo veo en luz, pero la despedida es una creencia, dicen. Él me está diciendo eso. Que te saques eso, que él está muy bien, que trasciendas tu duelo, como corresponde obviamente, porque vas a estar triste, por supuesto, pero que sepas que él está y te apoya siempre en lo que hagas. Que te fijes adentro de una de tus carteras, me muestra un papelito, no sé, adentro de una de tus carteras, que te fijes luego que hay un papelito, no sé, números me muestra, no sé. Pero que te quedes tranquila, que te ama muchísimo. Yo a él. No sé, me está diciendo que hay un trámite que estás atrasada, que lo debes hacer. Sí, hay unos papeles, exactamente. ¿Vos crees que en esos papeles tiene que estar solamente él? Algo así de esos papeles, dice. Pero que vos lo vas a poder hacer sola, porque es como mucho confiar en él y que vos podés. Eso. Es como que te apoyabas mucho en él, dice, pero es hora de que lo hagas vos. Y una cosa más, quiere que te saques, como dijo Fernanda, esa culpa porque no llegaste vos a algo con él en sus últimos tiempos. No dice, llegué a su muerte. No, no hay muerte acá. Acá no hay muerte. ¿Ok? Acá no hay muerte. Es como dijo Fernanda, acuérdate. Fer, ¿qué fue esa frase que dijiste de la despedida? Ay, pará. Bueno, esto pasa con psicanalista. No existe la despedida, porque él nunca se fue. No existe. Si bien está en luz, nunca nos vamos. Volvemos a nuestra casa, pero vamos y venimos. Ojo el barral ese, la cosa que tenés ahí atrás, porque a veces se mueve un poco, dice, hay que ajustarlo, el de la cama. ¿Sí? Es el que está ahí. Dice que no te gusta lavar los platos. Sí me gusta. A mi hermano no le gustaba, a su hijo, a su otro hijo. Él está en la luz. Sí. Sí, él está perfecto, ¿eh? Que no sufre más, que te quedes tranquila y sacate la culpa, que es una creencia nada más, que está siempre. Te va a dejar también tirada una plantita que se te caiga o algo,
si ya no te pasó. Pero que te quedes tranquila, que te ama mucho. Gracias. Una pregunta, ¿hay alguien acá en la sala, algo que tiene que ver con un señor con música clásica? Porque tenía afinidad, es un señor mayor, afinidad a la música clásica. Mucho Que le Beethoven. gustaban las áreas. Sí, sí, eso. ¿Hay alguien acá? A mí no me molesta, te gusta música clásica. Diga. Lo que sí Bueno. había un señor también llamado Héctor hace rato. A ver, Cristina. Es Héctor, mi abuelo. A ver, alguien que prendió, no sé quién prendió el micrófono. Bueno, gracias Magdalena y vamos a seguir porque no sé, me pareció que alguien quería decir algo, pero lo apagó. Así que... Hola. Cristina. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Vos querías decir algo? Hola. Sí, mencionaron algo que a alguien le gustaba la música clásica. Sí. Ah, sí, Y acá bueno, a mi hijo le gustaba mucho Beethoven. Ajá. Bueno, bien, a ver. No. Ahora, ¿dónde está esta Cristina? Es Cristina Así la Pérez, ubico. arriba. Está. Saluda, Cristina, para que te vea Leo. Hola, ¿qué tal? Yo lo que veo Hola. acá es un señor, no, es un señor mayor el que está acá. Pues sí, mi papá también, no sé. A mi Bueno, marido le escúchame, gustaba la música yo clásica. lo que veo es un señor acá que lo que tiene es, no es que ha sido concertista, pero le gustaba muchísimo. Y lo que veo es como que tenía como tener unos papeles, unas partituras, algo, es como unos discos también, discos, no cassette ni nada de eso. Que le gustaba mucho, dice, eso. A tu papá le gustaban, tenía discos de música clásica, pues tenía esto puntual, dice. Discos sí, pero partituras y eso no. Ok. Acá lo que abre es lo que tiene dentro de los discos que a veces traen cosas. Es lo que me muestra él. Bueno, alguien dijo, Leo, escúchame, alguien dijo, puede ser mi marido, pero que no sé quién fue. Si quiere, prenda el micrófono de nuevo. Yo escuché eso, pero no sé quién fue el que lo dijo o la que lo dijo. Yo, Liliana. Liliana, bueno, a ver. Era porque estamos... Si coincide algo de lo que ellos tienen. Hola, Liliana, ¿dónde estás? Sí. No sé dónde está, no la veo yo. Estoy acá. No puedo, la cámara no. Está no sin sé la si... cámara, sí. Liliana, yo el señor que veo es un señor más o menos como de 50, 60 años. Es medio peladito, panzón y usaba una camisa un poco abierta. Sí, más o menos. Mi marido tenía 61 años. Ok, escúchame, él es como que tenía como un orden en sus cosas de esta clase de música. Me muestra, es como, veo un lugar donde pone discos, pero es como que tenía principalmente, esto tenía que tenerlo ordenado, muestra. Necesitaba tenerlo ordenado. Es como que, no, y principalmente estos discos no quería que se los toquen. Es como tenerlos para él, ¿sí? No quería que le toquen esto. Es más, no quería que le toquen nada. Él está contando. Sí. No era como muy... Que te quiere pedir disculpas porque muchas veces quisiste limpiar ese mueble o eso, y él te sacaba como corriendo, ¿entendés? No tenía ganas. No tenía ganas. Que lo que te agradece también es que vos querías mejorarle la dieta, porque él tenía como que caminar más, tenía que comer como más potasio, y él no, el tipo no. El tipo no iba a querer hacer mucho más de eso. Lo que siento es un hombre que tiene como un carácter muy definido, un hombre como muy así, ¿viste? Hago yo esto y decido yo. Y lo que te quiere decir es gracias, porque él fue muy cabeza dura, tendría que haberse cuidado más, ¿sabes? Tal cual. Sí. Porque es como que esto, es sentía esto real. acá que se le presionaba muy así, y él hacía tiempo, déjame de... Bueno, eso te decía como,
y nada, y él se encerraba a escuchar su música. Y suena algo como Beethoven acá, es Mozart y Beethoven, como que él le gustaba. Dice Sí, que te ama muchísimo. mucho y que no, que lo disculpes porque muchas veces vos ibas con la escoba como para poder ayudar, para poder limpiar donde estaba él, y él se mofaba, que tendría que haber entendido que lo que estabas haciendo vos era para ayudar. Y él está en luz y dice que te ama. Es posible que sientas donde están esos discos, a veces algún movimiento, algo, porque él baja, él aparece como para revisarlo. Es eso. Te dice que Ajá. te ama y gracias. Bien. Sí, que lo extrañamos mucho, la verdad. Mucho, Lo mucho. tenés ahí, ¿eh? Bueno, Gracias. muy Sí. bien, muy bien. Bien, ¿Alguien más quiere agregar algo para Liliana? muchísimas gracias. Muchas gracias. No, no hay por qué, De Liliana. Si nada, no, gracias. seguimos. Veo que están haciendo algunas preguntas en el chat. Hizo una pregunta Viviana, que después me gustaría invitarla a que la haga directamente en público, porque es muy específica y estaría bueno después verla, ¿no? Algunos también me preguntan si los que no tienen tiempo en esta sesión, de hecho haremos más adelante, si pueden, si pueden tener un encuentro con las personas, los mediums que están acá en particular, así que lo que voy a hacer yo es cuando suba el video voy a dejar los contactos de los mediums para que ustedes, los que quedaron sin responder, lo puedan hacer, ¿no? Bueno, seguimos, vamos. Perdón, ¿hay alguien que se llama Patricio? ¿Alguien tenía un amigo que se llama Patricio y que parece como que lo metieron en un pozo? A ver. Hoy se están presentando O algo todos solitos, Leo. ¿Qué pasa? sí. No, porque este está así, este lo taparon. A este Ajá, lo taparon y salió algo de Patricio. No sé si es el nombre ajá. o él, pero Patricio, y lo taparon. Leo, ¿puede ser que estaba haciendo un pozo de agua y Sí, ¿se fue para abajo? hubo, no, Algo así. hubo una pelea Sí, 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 y lo dejaron sí, ahí? sí, Bien, ¿Y para los familiares quedó como desaparecido? sí, exactamente. bien. ¿Hay alguien que Me baja coincida esto? ¿Hay alguien que le coincidan estos datos? Si no, seguimos, porque vuelvo a recordarles que a veces se presentan y la persona no está, ¿no? Porque ven el canal abierto e intentan comunicar. O como decimos acá, vi luz y subí, ¿viste? Aparece. Exactamente, vi luz y subí. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos con Mauricio. Mauricio tiene ahí una manito levantada. Mauricio, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo quería saber algo, si es que quiere, si es que se presenta, de mi abuelo Daniel. Mira, Mauricio, hola, antes que nada. Estoy sintiendo la Hola. energía de un hombre que tiene una energía un poco particular, tu abuelo. Por lo menos el hombre que se presenta acá. Es como muy reservado, el hombre que se presenta acá. ¿Sabes? Es como que si no le entras en confianza, no es que esté mal, pero muestran esto. Como que si no le entras en confianza, como que onda así, ¿viste? Te mira como diciendo, ¿y este quién? ¿Entendés? Sí, No sí. es un mal tipo, pero es como bastante particular, ¿sí? Como saludarlo y mejor que lo saludes, porque aparte tiene una memoria como la que vos no tendrías que tener, ¿viste? Es como que es esto de no guardar muchas cosas que no estén buenas. A él le pasaba esto, ¿viste? No tenés que guardar cosas como rencores, y esto apunta mucho del lado de papá de esto, ¿ok? No hay que guardar tantas cosas, si no van a hacerse hombres muy difíciles toda la vida. Y no entro en detalle porque estamos en público. Pero bueno, el abuelo es esto, el abuelo es como que está ya a 2 kilómetros. Saluda, está bien, pero Ah, ok. cosa, no quiere que seas como él de reservado. ¿Entendés? Eso. Yo veo
a una mamá o una abuelita. Siento la figura materna. No sé si tienes a tu mamá todavía o Sí, porque sí, siento sí. entonces es una abuelita. Ajá. Siento esa abuelita y me muestra cómo de pequeñito te cocinaba, cómo te pasabas junto con ella en la cocina, como ayudándole, pero más que ayudándole tirabas y estorbabas, pero ella Ajá. te tenía te permitía que estuvieras allí, que tiraras, que hicieras un desorden, te cocinaba, te consentía, te acariciaba mucho tu cabello, le gustaban tus rizos o tu cabello. Perdón. Me muestra también cómo te llevaba de la mano, no sé si a la escuela, me muestra como tú llevándote de la mano. Me cuenta cómo cuando te caías, te curaba, te protegía. Siento mucho mucho como si fuera tu mamá. Siento esa energía de mamá, no de abuelita. Por eso te dije que sí era tu mamá. No sé si tu mamá iba a trabajar y te cuidaba tu abuelita, o te dejaba mucho tiempo con ella, porque tu abuelita la siento mucho como estuvo en muchos momentos de tu infancia contigo cuidándote. Tiene ella muchos recuerdos Claro. hermosos contigo y te sigue viendo como ese pequeñito, te ve y se derrite, te ve como si no hubieras crecido, como si fueras el mismo pequeñito, pero te quiere dar unos consejos. Dice que has estado estancado en finanzas por tus miedos. Dice que has perdido esa conciencia de tus capacidades, que no recuerdas, eres muy capaz, ella siempre te lo dijo. Qué listo, qué inteligente, qué bien lo haces. Me dice que hace falta quien te lo esté recordando. Lo inteligente, lo capaz, lo listo, lo que ella hacía, hace falta quien te lo recuerde, pero dice que tú te estás bloqueando a ti mismo. Si crees porque no están funcionando las cosas que tú quieres, es porque tú mismo con tus miedos y tu creencia de no soy capaz, no puedo con esto, que dice que te arriesgues, que tú puedes, que tienes mucha capacidad, que no dudes de ti. Ella dice, yo te apoyo, hijo, yo sé que puedes, y deja el miedo a un lado. No sé si tienes alguna situación financiera, algunos retos en los que te esté costando arrancar, y ella dice, eres capaz, totalmente eres capaz. Avanza, arriésgate. Ajá. Muy increíble. Bueno, muy bien, muy bien. Increíble. Bueno, gracias. Bueno, Sí, está muy presente contigo, sí. muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Bien, seguimos. Aquí vamos. Sí, perdón, Jorge. ¿Hay alguien que tenía un papá que tenía miedo a los ascensores a subir y que tenía miedo a las alturas? Inclusive ha tenido como en su corazón problemas y en los pies como que se ponía medios marrones o algo así, en las piernas. Estamos todos, Jorge. Sí, sí. Bueno, que hay mucha gente también. Hay un niño, Jorge, también. Ajá. Puede que se llame Joaquín y que le gustaba mucho la pelota, el fútbol. Un niño en luz. Más o menos entre 6 y 8 años. Muy bien. Sí. ¿A alguien le coincide esta Margarita? Yo quiero, ¿Querías decir Leo, algo? Espérame un segundo, Laura. Margarita, sí. No sé qué dijo algo y se cortó, no sé si se cortó. No, bueno, sí, decime, Laura. Yo quiero hablar con el señor que tiene un bebé en los brazos, porque el ángel del bebé Cristian. quiere, Hola, buenas tardes. el ángel del bebé, déjame ver a este señor que ya lo perdí. Buenas tardes. ¿Lo encontrás, Laura? ¿Está con el bebé? Lo busco. Ya voy. Sí, lo vi hace ratito, pero lo tengo que volver a... Aquí está, lo veo. Hola. Hola, buenas tardes. Cristian, Sí. tu bebé tiene un ángel hermoso, como todos tenemos ángeles, pero específicamente ese bebé trae muchos regalos para tu familia.
trae muchas bendiciones para tu familia. Me dice ese ángel que cree que empieces que ese bebé es una niñita, ¿verdad? Sí. Ok, que esa niñita va a sorprender a la familia muchísimo porque va a traer mucha sabiduría, va a ser como una señora pequeña. De hecho, su energía es muy de paz, muy ilumina tu habitación esa bebé. Me cuenta que han habido muchas tragedias en la familia, ha habido cosas muy, muy, muy difíciles y el propósito de ese bebé es darle el cambio a la familia. Trae mucha luz, trae muchas bendiciones ese bebé, trae alegrías, festejos, buenas noticias, como que va a ser un antes y un después. Hay una viejita que está a tu lado derecho, sí, tu lado derecho, creo, y está confirmándome lo que te estoy diciendo y ¿No tenés idea del nombre? ¿de la abuelita? Sí. No, pero dice que creo que es mamá de tu mamá. Por Una parte de tu señora mamá. grandota. De huesos grandes, digamos. Sí, de huesos grandes, sí. De huesos grandes. Es muy dulce también la señora, está como que ella específicamente va a cuidar a esa bebé. Aparte de sus ángeles de la guarda, ella está cuidando, como que ese bebé trae una encomienda muy grande y trae la protección de esa señora. Ella viene también a cuidar a esa bebé. Siento muchas cosas muy buenas que ese bebé trae a la familia. Va a ser un antes y un después. Y aparte te va a servir mucho a vos, dice Cristian, porque en esto de haberte metido en este grupo, es como para decir, che, voy a ver si esto que hay desierto, que no hay desierto, que está todo bien. Uno puede tener sus dudas. ¿Puedo decirte algo, Leo? Sí. Con ella hice la sesión en la panza. Sí. ¡Ah, ella es! Es ahora. ella. Es ella. Ah. Acá está Barbie. Hola, Leo. Hola. Ahora sí me acuerdo. ¿Qué tal? Ah, mira, ¿Te acordás que vos me dijiste que se iba a adelantar y nació ese día, el día que tuvimos la sesión? Sí, fue una compañía mía. Escuchame una cosa. Con esto de la abuela, yo estoy notando la mamá de tu mamá. ¿La mamá de tu mamá está viva o está desencarnada? No, falleció hace 2011. No importa. No, ¿sabes qué? Mira, bien organizado. Va a ser como, la nena va a ser como dijo mi compañera, la que va a revolucionar la familia, porque la abuela esta era incansable. ¿Sí? A la abuela esta tenías que mandarle 15 pastillas para que duerma, no le ibas a dormir nunca, ¿entendés? Te levantaba temprano, te hacía todos los líos, no es mi espacio, así que te pone educado. Te digo, como dice Laura, viene a cambiar mucho, ¿sabes? Aparte, lo que muestra es que la va a empujar mucho a su mamá para que no se quede, porque su mamá es como que tiende a quedarse a veces, ¿entendés? Y tiende a quedarse. Y lo que va a hacer es empujarla. Y esta abuela está con ella, y lo que quiere que sepas, que aparte de estar juntas, tiene algo. La abuela era muy enérgica, dice, sigue existiendo. Ella tenía que levantarse y hacer cosas. Los cacharros de la cocina era, pero que parecía una batería, ¿entendés? Y no quería que le toque nadie las cosas. Sí. Lo que viene a la nena a poner esto es el orden de lo que falta en la familia, como todo lo que te escribió Laura. Para no escribirlo no, es eso. Sí. Bueno, saludos a los papis. Gracias. ¿Puedo preguntar si está por ahí mi papá o mi abuelo Mario? Mira, lo primero que me aparece acá es un señor, como que los dos tenían la energía como muy parecida, tu papá y tu abuelo. Sí. Entonces, ahora hay un señor acá, es muy junta la energía, pero
no es que eran hombres malos, sino que eran hombres muy particulares, ¿sí? Como muy de ellos, vos sos el más, gracias a, dice, que vos sos, a diferencia de ellos, y que bueno eso, más abiertos que ellos, ¿sí? No eran mala gente, pero es como que más reservado, ¿sí? Lo que me muestra acá es un señor, papá, entendería que sería, es el hombre que tenía que arreglar todo. Muestra como, hay como una camisa azul como de trabajo, y él venía como a arreglar todo, muestra. Entonces, como llaves, estas cosas, pero era como que se enardecía mucho si no le salía. ¿Entendés? Y quería tener como todo lo que él tenía, todo ordenadito, me muestra. No quería que le toque nadie. Por eso no te enseñó muchas cosas y te pide disculpas. Porque él quería guardarse todo, porque él no creía que yo soy el hombre de la casa. Y eso es lo que no sos vos. Que no sos como él, y eso te lo agradece. ¿Entendés? Y está acá. Y está ahí dando vueltas. Leo, perdón. Sí. ¿Puede ser que se quejaba mucho y decía, esto si no lo arreglo yo, no lo arregla nadie? Sí. Siempre decía, todo depende de mí, tengo que hacer todo yo. Sí. Pero que arreglo sí. En arreglos. Sí. Siempre andaba con alguna herramienta, siempre arreglando todo. No de todo, pero sí, con herramientas sí. Se quejaba y decía que él siempre tenía que arreglar todo. Sí. Lo bueno de esto es que vos vas a ser diferente y la nena te va a ayudar. Porque es como que va a empezar a sacarte en vos las palabras que él no tenía, dice. ¿Entendés? Que no supo decir, no es que no las tenía. Así que te vas a asombrar vos jugando, diciendo, uy, con mi princesa estoy acá, sí, largás, dice. No hagas como yo. Mariconía todo lo que quieras. Acostalo a dormir al lado tuyo. Eso hacelo. ¿Sí? Que va a estar bien. Por eso a veces te va a encontrar como medio no natural algunas cosas, porque él no te las enseñó, pero no es que no lo quería, no sabía expresarlo. Por eso la generación tuya ahora tenés que hacerlo. ¿Sí? Gracias. Bueno, Tiene muy bien. Sí. Tiene sí. tres angelitos de la guarda esa bebé. Cada angelito tiene un color en especial, por si ustedes después quieren buscar el significado. Tiene un angelito, trae un color amarillo muy intenso, el otro es de color azul y el otro es de color verde. Trae protección, salud e inteligencia. Después busquen ustedes los colores, pero trae 3 angelitos de la guarda por ahora. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Gracias. Jorge. Sí, dime. Jorge, ya regresé. Ajá, dime. Sí, Jorge, se te había cortado. Sí. Quería hablar con Cristina Pérez. A ver, dame un segundo. Cristina Pérez, ¿dónde está? Aquí. Bueno. Hola, Cristina. Aquí. Hola. Hola, Cristina. Hace rato estuve sintiendo a un niño, ¿no? Relativamente de unos 10 años aproximadamente, más o menos, es cachetoncito, blanconcito. Lo veo, me ha hecho sentir que tiene como unas pequeñas dolencias en el hombro. Lo veo abriendo varios regalos, hartos regalos. Me parece que me muestra su cumpleaños, algo así. ¿Estamos? Sí. Él me hace sentir bueno, que tú has estado muy ansiosa por este momento, por esta comunicación con él. Me hace sentir tu desesperación, tu angustia, de querer comunicarte con él. Eso es lo que me hace sentir. ¿Tú eres su mamá? Sí. Ya, él me dice, mamá, Sí, él me está diciendo que no te preocupes, mamá, yo estoy bien.
Yo estoy bien, dice, que no te preocupes, no te angusties por mí. Es el mensaje que me está dando tu niño. ¿Cuántos años tenía? Sí. 16. Ya, pero yo lo veo chiquillo, así, joven. ¿Pequeño? Así es. Sí, de hecho, siempre así lo soñamos, pequeñito. Sí, lo veo como así de 10 años, así como que él está recordando esos momentos de los cumpleaños. Específicamente me está recordando la Navidad. Le gustaba mucho lo que era la Navidad. Él iba y corría y abría sus regalos. Eso es lo que me está mostrando ahorita. Sí. Quiere que le pongas un regalo para él, porque tenés uno y no te animás a ponerlo. Quiere que se lo pongas, que lo envuelvas. ¿Sabes? Sí, ajá, Sí. efectivamente. Él dice que disfrutes tu Navidad. Él dice que hace mucho tiempo, desde que él se fue, dice que no la disfrutas, no la pasas bien tu Navidad. Dice, mamá, yo estoy bien. Cada vez que tú te pones feliz, yo soy feliz, dice. Yo quiero pasar esta Navidad con ustedes. Y es por eso que lo que dice Leo sobre el regalo. Sí. Bueno, muy bien. Sí, muchas gracias. No hay por qué, Cristina, gracias a vos. Bueno, vamos a continuar. Seguimos, a ver. Cecilia, ahí te veo que estás caminando justamente. Prende el micrófono. Contanos un poquito. Sí, yo quería ver si está por ahí mi marido, Ezequiel. ¿Cómo es el nombre? Ezequiel. Ezequiel. Sí. Bueno, muy bien. Cecilia, hola. Vamos a ver si Dios permite. Veo un hombre que, primero que te ama. ¿Sí? Era duro para demostrar, pero primero que te ama. ¿Sabes? Y dice, ella siempre fue como muy cariñosa conmigo. ¿Sí? Siempre me abrazaba, estaba acá. Yo era como un poco más reticente a esto, pero al final la abrazaba. Era como que le gustaba mucho que estés acá. Y cuando él estaba en cama, dice, ella estaba igual, dice. Ella siguió al lado mío. Y yo siempre quiero decirle que la amo, aunque esté de acá también. Y dice que se ponía un poco celoso de vos cuando te arreglabas el pelo. Eso, decirle que no parezca más una cachabacha, que se arregle como el pelo de antes, que te hacías una colita, que te arreglabas así, ¿entendés? Que te quedaba lindo, parece como que hubieses puesto gel o le hubieses puesto como agua. Y a él le gustaba y no, porque decía, mirá, yo me ponía celoso. Pero él quiere que hagas eso, ¿entendés? Que aparte te arreglabas más lindo así con esto. Y aparte una cosa más, dice él que simplemente se durmió, que lo tomes como es. Él simplemente se durmió. ¿Entendés? Él trataba de respirar ese día y no podía. El aire no entraba. Por más que esté en la cama, no podía. ¿Entendés? Y que él muestra algo, a mí me salen unos números o 23 o 14. No sé por qué los muestra. ¿Entendés? Pero me sale un número con él y vos. Dice que es como una hora o una fecha y que eso no tenés que pensar que es algo malo, sino que está todo bien. Y que te agradece porque él es como que vos le ibas con algo como una medallita, no, con una cadenita para él, dice. O ponerle una cadenita, algo con un crucifijo, algo. Y que eso te lo agradece mucho. Que donde vos lo pensaste con Jesús y María, Él está. ¿Sabes? Y te quiero agradecer eso. Igual está en tu casa, te mira como diciendo, vas así poniendo orden, por eso vas a sentir los pasos, vas a sentir que está ahí, pero no quiere decir que esté mal. ¿Entendés? Él lo hace porque te cuida. Y que no te olvides cerrar la puerta. Yo siento
yo siento, sí, como dice Leo, una persona muy tímida, muy reservada. Le costaba expresarse, le costaba acercarse. Cuando estaba intentando acercarse para hablar conmigo, era como muy tímido. Pero me cuenta finalmente que su historia de amor fue increíble. Me cuenta que los momentos que ustedes pasaban a solas eran lo mejor, fue lo mejor de su vida, el momento a solas. Él le gustaba pasar tiempo a solas contigo, no quería nadie, solo estar contigo. No sé si tú perdiste algún bebé, ¿ustedes perdieron algún bebé? Porque él tiene un bebé en los brazos. No te escucho. Prende el micrófono, Cecilia, tenés apagado el micrófono, ahí está. Porque él falleció cuando mi bebé tenía 3 meses. Entonces me muestra que él cargó el bebé antes de... Ok, perfecto. Sí, él muestra cargando ese bebé porque apunté unas cosas mientras Leo estaba diciéndote lo demás, pero sí me dice que su historia de amor fue increíble, que fue como de novela, y que el tiempo a solas contigo fue lo mejor, que agradece a Dios haber coincidido en esta vida contigo. Como dice Leo, está contigo, está ahí en tu casa, está pendiente, está cuidando su bebé, se hace presente y trata también de los sueños como aconsejarte, como decirte todo está bien, no te preocupes, lo que hiciste está correcto. No sé, como que tú sientes a veces dudas, ¿estará bien si hago eso? ¿Él estará de acuerdo si hago esto? Porque él como que era muy tímido, pero era muy inteligente. Él estaba detrás de ti. Las decisiones que tú tomabas, él siempre te aconsejaba antes. Tú preguntabas, oye, ¿qué opinas en esto? Y él te decía, no, está mejor esto. Y como que él te aconsejaba y te guiaba mucho. Y continúa haciéndolo. Él dice que por medio de tus sueños, por medio de meditaciones, o no sé cómo conecta con él, te sigue aconsejando. Él te dice, sí, sigue adelante, toma las decisiones que tú crees que son lo mejor, no tengas miedo, lo estás haciendo muy bien, avanza, y él te acompaña y te apoya en las decisiones. No sé si tienes algo que decidir últimamente, porque me habla mucho de decidir. Estás en dudas de alguna elección que vas a hacer y tienes como que la duda, ¿estará bien? O no sé si el amor, no sé si te estás abriendo al amor nuevamente, tienes pensado algo, una decisión, que él te está apoyando y dice, adelante. Algún tipo de decisión que él está apoyándote en esa decisión. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a vos, gracias. Seguimos. Jorge, hay un muchacho Sí. que murió en un accidente de moto. Ajá. Trascendió, no Sí. murió. Sí. ¿Te llega, Leo? Es como que hubiera así, casi hubiera patinado. Sí. ¿Alguien que le coincida esta descripción? Parece está la tía acá, pues siento sobrino. Bueno, si hay alguien que le coincide esto, que prenda el micrófono. Si no, seguimos y esperamos un poquito más. Jorge, Sí, Juan Carlos. quiero compartir que hace unos meses atrás falleció un amigo mío con un accidente de moto. No sé, pienso que tal vez pueda ser el que por ahí quiere que yo le envíe un mensaje a sus papás. Bueno, a ver qué más datos hay, Fernanda. Juan Carlos, ¿cuánto? Acá. Juan Carlos, ¿cuánto? Freire. Freire. Ese soy yo. Mi amigo es Pablo. Si es el que estoy viendo yo, Juan, él es como que la moto se fue y él se fue un poco de la moto y quedó como en la calle. Y es como que hubiese hecho esto y se raspó mucho esto. Es lo que me está mostrando.
Cabeza y nuca, ¿no se golpeó? Sí. Sí, estuvo en coma hasta que falleció. Pero bueno, digamos, los accidentes en moto, generalmente cuando van sin casco, suelen ser fatales, ¿no? Y Él dice que no era desprolijo, él no era desprolijo en su forma de ser. Era como más bien, lo que se ve acá es un hombre como muchacho prolijo. Tenía como mucha marca él, le gustaba mucho la marca, lo que no se iba a poner cualquier cosa. Lo que pasa es que este vehículo él lo usaba como, parece como que hiciese Willy o algo de esto, es como muy de meterse por todos lados. sí, a mí no me coincide. Ah, ok, Gracias. entonces no. ¿Puede ser que usaba un perfume importado muy amaderado? No me coincide. No. Ah, ok, entonces eso. No. Gracias, Iván. Bueno. Por eso estoy abierto. Si hay otra persona en la sala que... Bárbaro. Pero bueno, me llamo... Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, seguimos, vamos con Elvira Margarita Borja, que está allí arriba hace rato esperando. Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Hola, ¿qué tal? Contanos. Me gustaría contactar con mi papá. Se llamaba Hugo. Hugo, muy bien. Sí. Elvira, lo que está acá es un señor que te quiere agradecer tu ayuda, ¿sabes? Porque es como, se presenta un señor como mayor y que le costaba levantar, ¿me entendés? Y vos eras muy paciente con él. Era como que era su princesa, siempre dice él. Y que le costaba como levantarse y había que caminar muy despacito con él. Era un poco terco con lo que es los remedios, pero lo que me hace sentir es un señor bueno. Tiene una energía buena, ¿entendés? Tiene una energía buena. Y que lo que comenta es que él se fue como a lo último que caminaba, despacito. Sin ningún tipo de problema. Fue a acostarse y nada más. Y como que lo último que vio fue decir, voy a despedirme de mi hija. Es como, voy a dormir, hija. Voy a dormir. Quiero decirte que te amo. ¿Sabes? Y gracias por la ayuda. ¿Y no tendrá algún consejo para mí? Que renueves el jardín, dice. Sí, por ahí venía, Fer, yo decía, quiere que salgas, dice, está viendo dónde, y justo se veía por aquí, ¿qué es eso? Dice, que salgas. Eso. Pues no es de hablar muchísimas cosas No. este señor. Como más bien, ahí. Es Así cerrado. que bueno, yo no tengo... Sí. Dice que está reunido con amigos en el cielo, o sea, por decir de una forma, el lugar donde está reunido con amigos. Lo veo, no sé si ya hayan fallecido algunos de sus amigos, de sus entrañables amigos, porque está como jugando algo con sus amigos, no sé si jugaba dominó, cartas, algún tipo de... Y él está con sus amigos. El consejo que dice que te puede dar es que creas más en ti, que confíes, porque te cuesta confiar en ti. Todos los demás te pueden decir, eres muy inteligente, eres muy capaz, tú puedes con esto, pero tú no crees en eso, te cuesta. Tu papá dice que eres muy entregada en lo que haces, que eres muy detallista, haces a detalle todas las cosas, tratas, pero te falta ese impulso que te da el confiar en ti. Que creas en ti y cuando sientas algo que eso es para ti, avances, no te detengas, no digas no, pero que quizá no, quizá yo no, que avances, que te arriesgues. Dice que has esperado mucho tiempo por algo grande en tu vida
y que eso está ya presente. Lo único que te falta es arriesgarte. Da el paso, confía en ti. Me dice tu papá, dile que por favor confíe en ella. Esa es una cuestión que te ha costado toda tu vida. Me muestra cuando eras jovencita, cuando eras adolescente, cuando eras pequeñita, cuando eras más adulta, y que la confianza en ti. Has dejado ir muchas cosas, has dejado ir muchas personas porque crees que no eres capaz. Y no es para mí, es muy bueno, no es para mí. Trabaja mucho con tu autoestima y con la confianza contigo, porque hay algo que tu papá me muestra que está ya en tu camino, pero te cuesta verlo porque dudas todavía, dudas de tus capacidades. Entonces, da el salto, confía y avanza. Hay muchas cosas buenas para ti. Ya, puedo hacer la última pregunta concreta. Eso sí, es un propósito muy grande que tengo, pero para realizarlo tengo que trasladarme a mi país de origen porque yo vivo en otro país. ¿Es adecuado volver a mi país? Eso me gustaría saber. Tu papá me dice que te pregunte yo a ti. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Ahí está la respuesta. Wow. Jorge. Sí, Margarita. Hay una, me suena apellido Paniagua. Sí. Una persona. Por el tema de la moto. Primero sentí con esta persona. Muchas gracias. Gracias, Elvira. Sí, decime, Margarita. Sí, primero sentí con esta persona a un bebé y luego sí, lo de la moto también. Ajá, sí, ella comentó en el chat lo de la moto, así que estás por ahí. Espera porque no yo veo. La perdí. Monique, creo que. Sí, pero no la encuentro. ¿Dónde estás, Monique? Aquí estoy. Ah, ahora estás, ahí prendiste, no te veía. Sí, ¿qué tal? Bueno, a ver, contanos, Margarita. Bueno, primero no la encuentro, yo no sé dónde está. Está de azul, con unos cuadros atrás. Mové la mano, Monique, así te ve. Ah, ya la vi. Bien. Hola, Monique. Hola. Hola, ¿qué tal? Mira, en primera instancia te vi y, bueno, te veo y veo una imagen de un bebé. Es lo que veo. Es una presencia fuerte del bebé, que es lo primero que he sentido. Mi hermana acaba de tener un bebé. ¿Ya? Tiene 2 meses. ¿Tu hermano hace cuánto tiempo ha fallecido? Mi hermano falleció va a cumplir 4 años. 4 años. Ya dime, tu hermano, veo que tiene la cabellera pomposa, bastante cabello. Le gustaba mucho subir a la moto, corría mucho. Veo que en las curvas, veo que no toma precaución y se va en las curvas, se voltea bastante. Parece como que él en las carreteras o en la pista que va, él lo hacía como si estuviera en un lugar como de carreras. Entonces, no medía. Le gustaba mucho la adrenalina. Mira, el último bebé, ¿es hombre? Sí. Mira, me hace sentir, yo miré primero al bebé. El bebé es tu hermano. Es mi sobrino, es hijo de una gemela mía. Tengo una gemela. Pero me hace sentir tu hermano que él está regresando en el bebé. ¿Entiendes? Sí. Es lo que siento, sí. Por eso me mostró primero el bebé. Entonces, él está regresando en el bebé. No sé si ustedes han tenido alguna conversación o algo así que tiene alguna similitud con tu hermano. La naricita sí que le parece casi como cuando estaba chiquito, hasta así.
Sí, y él efectivamente es lo que él está sintiendo. Él está diciéndote que él Perdón, está... ¿quién tiene un perro ahí? Porque si no se interrumpe mucho. El que tenga un perro, que lo saque al perro o que apague el micrófono. Porque si no, no se puede seguir. Gracias. Yo tengo un perro. Me está interrumpiendo. Bueno, eso te quería decir, que era lo que yo he sentido fuerte, ¿no? Que tu hermano está regresando en el bebé, que él está siempre presente y él, bueno, dice que lo perdonen porque su muerte fue algo muy trágico para ustedes. En un comienzo él sintió que, bueno, aparte de la tristeza, tenían cólera por la forma de ser de él. Él dice que lo perdonen, pero que ya está de regreso. Bien. Es lo que... Muy bien, muchas gracias Margarita, y quiero explicar algo en este caso porque a alguno le puede llegar a sonar raro y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo está hablándole a Margarita y resulta que está en el bebé? ¿No? Entonces, recordemos que en cada encarnación es un fractal del alma que entra en la historia, ¿sí? Entonces... ¿Te quedó pegado, don Jorge? Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchan? Ahora sí, Jorge. Ahora sí, Jorge. Bueno, lo que decía, sí, está poniendo que la conexión es inestable. Lo que decía es para aclarar, porque alguien puede preguntarse cómo puede ser que esté hablando con Margarita y que esté en el bebé, ¿no? Entonces, recordemos que a veces son fractales del alma, los que están en distintas encarnaciones, o que a lo mejor el alma todavía no entró totalmente en el bebé y está manifestándose de la encarnación anterior, ¿no? Así que digo para aclarar, porque esto a veces puede traer, digamos, confusiones, ¿no? Y no entender, ¿sí, Monique? ¿Ok? Sí. Bueno. Yo quería preguntar también por lo que me metí, si no estaba por ahí mi esposo. Quería si tenía algún mensaje para mí. Bien. Bueno, a ver, gente. Lo que siento es un señor acá que se acerca, Mónica, y que le gustaba siempre cuando, parece te ubico, porque esto, le gustaba siempre cuando vos agarrabas y ordenabas todo. ¿Sí? Que tenías todo ordenado, pero él no iba a ser de lo más ordenado. ¿Entendés? Es como dejarte, muestra unos jarritos. A vos te dice, a mi esposa le gustaban las cositas, los jarritos. Tipo como del menor, parecen las mamushkas, del menor al mayor. Dice, ay, vos no sabés lo que era. No, yo estoy bien, decirle, yo estoy bien. Pero me enervaba, yo estaba así. Te pide disculpa, estaba así, dice, mirando que vos lo hacías. Él tendría que haberte ayudado más. Porque la casa hubiese estado más lindo, hubiese seguido. En vez de llamarte que eran unos cachivaches eso, él le hubiera agarrado y te hubiera dado una mano. Pero no le salía. ¿Sí? Pero quiere que sepas que está bien. Él me muestra algo. Algo que siento como un dolor por acá. Es la nuca y por acá. Lo que me hace sentir esto. Y hay algo de esto que lo mantuvo como quieto. Lo siento como una energía que él estuvo como en reposo. Me muestra. Y que lo que tiene es que aparte de eso es la vejiga que se hinchaba, había como que controlarlo a él por si tenía que ir al baño o esas cosas, ¿sabes? Dice que hiciste como un muy buen trabajo con eso, que vos lo ayudaste como mucho a él, y que está bien, igual sigue testarudo como siempre, pero igual está bien. Yo como dice Leo, también siento que él me está diciendo que pudo haberte ayudado mucho, pero a mí me muestra mucho en el sentido de que fue un hombre muy trabajador y se la pasó mucho tiempo en el trabajo, muy ocupado, y dice que se arrepiente de no haberte dado a ti y a su familia un lugar en especial. Se dedicó mucho tiempo a trabajar, dedicó mucho tiempo de su vida a trabajar y no estuvo contigo, como dice Leo, ayudándote, conviviendo más en familia, y él está arrepentido, pide perdón
por esa razón. Dice que tú se lo pedías, que tú muchas veces le pediste, quiero que estés más tiempo conmigo, te necesitamos, haces falta, no estás en las reuniones. De hecho, hasta en las Navidades llegó a trabajar y me cuenta que está muy arrepentido de no haberte dado tu lugar, de no haber estado en los momentos en que tú y tu familia lo necesitaban. Ahora ve desde el lugar donde está la falta que te hace. Me dice que ama mucho tu dedicación, eres muy dedicada, no sé si haces algún tipo de, no sé si cuando cocinas, decoras, algo que haces de decoración. Me dice que amó, no sé si te lo dijo en vida, pero mientras estuvo contigo, me dice que ama tu dedicación. Eres una mujer con mucha magia en las manos, me muestra tus manos y dice que haces magia con tus manos. Y me cuenta que tú platicas en las noches con él. Me dice que te acuestas y que platicas con él y me dice que todo lo que tú le dices te está escuchando. Todo, él dice que platicas y te escucha y dice que te escucha más ahora que antes. Pero sí, cuando platicas tú con él en las noches, le platicas tu día, lloras, le reclamas, y le cuentas todo y él te está escuchando. Él te ama muchísimo, lamenta muchísimo no poderte demostrar todo lo que te amaba. Dice que se le fue la vida así, trabajando. Y te pide por favor, no sé si tienes hijos con él, ¿tienes hijos? Sí. Pide por favor que les enseñes a no ser como él. Pide que por favor les enseñes a no ser como él, porque él no quiere que sus hijos repitan lo que su papá hizo, porque él ahora ve que hizo mucho daño con su ausencia, con su distancia, con su manera de vivir la vida. Pide que por favor le enseñes a tu hijo que no sea como su papá, que aprenda de los errores de su papá, que ama mucho a su hijo, que sabe que es un hombre o que va a ser un hombre muy exitoso, pero necesita que le enseñes eso porque no quiere que abandone a su familia por el trabajo como lo hizo su papá. Gracias. Y una cosa más, dice que nunca hubiese puesto los muñequitos que tenés ahí atrás. Y a veces vas a notar como que se mueven o se caen solamente. ¿Sí? Es el que da una señal de esa, pero no es que esté enojada, al contrario, está bien, sino para decir, estoy acá. No quiere decir que te digan si está enojado o algo, que sí que esté mal, no, es para mostrarte que es él, que está en luz. Gracias. Muy bien. Sus cosas me gustaría saber qué quiere que haga con ellas, si las regalo o qué, porque todavía yo no me puedo deshacer de su ropa. Una vez más, como dije, perdón, Leo. No. Una vez más, como dije hace ratito, casi empezando, puedes tirar todas sus cosas porque él siempre va a estar contigo. Eso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Monique. Bárbaro. Muy bien, seguimos. Sí. Hay una desencarnada femenina, mayor, bastante coqueta, que ha sido docente, muy firme. Problemas en las piernas siento, ¿sabes? Y mucho perfumito. Sí. Sí, parece como que estuviera... Le pesaban mucho las piernas. Se hinchaban. Bueno. Se le hinchaban las piernas. Sí. A ver, Eva, ¿sí? ¿Coincide con vos lo que están diciendo? Ah, no, bueno, aguardame un poquito, igual vamos a seguir. ¿Y qué dice esta señora? Porque por ahí puede ser mi tía. Era hora que aparezca alguien para mí también. Le gustaba a Jorge como las bibliotecas, dice, tenía como una biblioteca. Ajá, bien. A mí me sale que era docente. Sí, docente era, y bueno, no sé si... Muy coqueta, pero firme, firme. Sí, coinciden en eso. De armas tomar. Bueno, no sé si a tal punto, pero sí que tenía su carácter, ¿no? Ponía los puntos. Dice que no terminó una biblioteca. Hay muchas cosas en la casa que no terminó, Jorge muestra.
Ajá. Como que le faltó llevar a construir, hay como, el baño no le gustaba. El baño no le gustaba, dice. Y la cocina, hasta y por eso muchas veces cuando tenía que invitar a alguien era como que me cuesta, porque no podía hacer todo ella. El marido tenía como gran culpa en eso, es como que ella se movía en todo, dice. Bueno, ahí ya no coincide porque mi tía era soltera y murió soltera, así que no es Entonces ella, esta es otra. no es Sí la conmigo, sentí. pero sí que era docente. No, sí es contigo, Jorge, sí es contigo, puede ser. Yo también siento que es con Jorge. Sí, puede ser que como hay muchos seres, se interfiera un poquito la información, pero sí es tu tía. Ajá. Y tu abuelita también. Ah, bueno. Puede ser que te llevaba algún caramelo en una bolsita, en alguna golosina, Jorge. ¿De chico? Sí, de chico. Y puede ser, sí, no me acuerdo mucho, pero puede ser, sí. Hay como un tatín, Jorge, ¿viste el alfajorcito? Ajá, puede ser, sí. Bueno, pero... Caramelo media hora, algo de eso. No, eso sí que no. Pero... Yo siento, Jorge, que esta persona caminaba mucho y ella se ha entregado mucho a su trabajo. Ajá, sí. Mucho a su trabajo. Eso coincide. Yo siento que, no sé, que tenía que caminar como bastante para llegar a su trabajo. Ajá. Es por eso que al final ella se le hinchaban las piernas de la rodilla para abajo. Siento así como que sufría de varices o algo así. Ajá. Es lo que siento. Es una persona menudita, no es muy alta, la veo menudita, es muy apapachable, o sea, todos sus alumnos la han querido mucho, la han querido bastante. Es lo que siento. ¿No? Ella, nada, no solamente ella no me da ningún mensaje, pero sí ella ha querido hacerse presente, ¿no? Para que tú la identifiques. No sé si alguno de mis compañeros tenga algún mensaje específico de ella. Sí, Malena, ¿te suena algún nombre como Malena, Jorge? No, si es ella, se llama Noelia. No, con ella, no que el nombre de ella. Si tiene alguien como Malena. Ah, Malena es una tía de ella, sí. Sí. Entonces va a ser a lo mejor algún mensaje, Leo, para Malena, para la tía. Sí, pero está fallecida también, ¿eh? Ah, sí. Se ve que no hay wifi ahí arriba, che. No hay wifi. Se le cortó el wifi. El wifi. Sí. Bueno, vamos. Leo, no, espérame un poquito, nada más quiero, te voy a describir una imagen que me está transmitiendo tu abuelita y tu tía, la mamá de tu tía. Me muestran cómo tú de chiquito llegabas y hacías mucho desorden en su casa, eras muy travieso, y dice tu tía que por eso dices que era corajuda, pero era porque tú llegabas y hacías mucho desorden en su casa, pero que a pesar de eso, como no tuvo la oportunidad de tener hijos, te tuvo un cariño muy especial y te consentía. A pesar de su carácter, ella te consentía mucho. Llegabas y eras como un torbellino, hacías, brincabas, subías, bajabas la cocina, agarrabas, tomabas algo, pero, y ella por eso estaba como, no, cuidado, no, como encima de ti, pero dice que te vio más que un sobrino, te vio como un hijo, porque sintió muchísima conexión contigo. No sé si en carácter, tú también eres de carácter como ella, porque me dice que eres muy reservado, pareces ser muy dulce, pero cuando tú dices no, es no. Y eso no me lo toques, y ella era así. Ella era muy, muy expresiva, muy dulce, muy mesurada, pero cuando decía no, es no. A eso se refieren con el carácter. Sí. Y dice ella que tú eres como ella. Entonces, lo que dice que ella es que cuidaba mucho de ti porque eras muy travieso. Tu abuelita dice, tu abuelita tiene sus brazos cruzados y dice que te gustaba mucho lo que ella te cocinaba. Dice que eras un niño muy tragón, travieso e inquieto.
¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y esto? ¿Y qué pasa? Muy preguntón, muy energético. Eras una avalancha. Lo sigo siendo, muy preguntón, por eso estamos acá todos, porque sigo preguntándome. Pero dice tu tía y tu abuelita confirma que por eso eres quien eres ahora, exactamente. Por eso eres quien eres ahora. Pero sí, tu tía remarca mucho que no la dejes como corajuda, porque no era corajuda, era muy amable, pero tú la sacabas de sus casillas, porque eras un remolino, pero son iguales, son muy parecidos en el carácter. Dice que te ama muchísimo, que le hubiera gustado verte crecer, porque como que tú estabas pequeño cuando ella murió, le hubiera encantado ver tus éxitos y tus logros y estar allí para echarte porras. Lo hace desde donde está, pero te quiere muchísimo, te ama muchísimo, y tu abuelita también. Bueno, muchas gracias. Jorge, para terminar, bueno, yo he sentido que tu tía quiere decir que no te cargues de muchas cosas, que te cargas mucho. Bien. Dice que te cargues mucho, dice que no te cargues, que vayas soltando, y una vez que termines de soltar, ya no lo vuelvas a cargar, porque siento como que tienes como una mochila inmensa en tu espalda. Entonces, dice que sueltes, que ya no te cargues de tanto. Bárbaro. Es lo que dice. Y dice que le gustaban los chips, Jorge. Le gustaba comer los chips, los pancitos, dice. Sí. Y que era pero no te iba a comprar uno, te iba a comprar. Así que bueno. Sí, eso es verdad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mirá vos, qué bueno que apareciera ella en esto, ¿no? Y el gallego sigue dando vuelta ahí, Jorge. Está re contento con vos, ¿eh? Sigue de estar la Rica está ahí, sí. Bueno. Te quieres como un hijo, ¿eh? Está ahí dando vuelta. Sí, aparece en cada evento que hacemos, en cada reunión, aparece José Luis de la Rica. ¿Sabés lo que le gusta de vos? Que no sos estructurado, Jorge. Y que tenés buen corazón, no como de donde él vino, que es distinta la cosa. Eso es lo que le gusta. Muy bien, bueno, muchas gracias. Seguimos y vamos con, a ver, un momentito, a ver que vamos, esperen qué hora es, las 5, bien, vamos bien. Bueno, a ver, Victoria Sana, a ver si nos... Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, Victoria. Impresionada. Yo quería saber si mi papá está ahí. Alberto. Victoria, escúchame. Sí. ¿Vos estuviste prendiendo algunos saumerios? No ahora. Porque es algo que no le hubiese gustado a tu papá, ¿sabes? A mí los saumerios no me hubiese gustado. Igual podés prenderlo. Es un señor que es como muy detallista en lo de él, ¿entendés? Lo que me parece. Es un señor muy detallista. A ver, ¿qué tenés ahí? A ver, pero era con vos, ¿eh? A ver, ¿qué tenés ahí? ¿Qué estás haciendo? Pero no lo hacía porque no te quería, hacía porque te quería. Esto es lo que quiere que sepas. Y es como que vos lo ayudaste mucho y él no quería como ajustarle la camisa, porque papá esté lindo, y él no quería, ¿no? Que en realidad quería que te acerques, ¿sabes? Era rezongón, pero te ama. Vos no sabes, y era como que, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y él es como que no, más de rezongarte, pero dice que te ama. Y una cosa, andaba a veces con un problema, me hace sentir como de hinchazón del lado derecho, de lo que es la parte esta como hígado o algo así, me hace sentir. Que a veces tenía como acá y como que le agarraba alguna... Era muy seguido, y esto tendría que haberte leído a ver, pero cabeza dura, ¿entendés? Dice que te ama, que fue más lo que te hizo rezongar, pero que al fin y al cabo tenías razón vos. Está bien, deja, como quieras. Siempre dependía de vos y dice que te ama. Y está muy bien. Qué bueno. Bien. ¿Tiene consejos o algo como para decirme ahora en este momento? Mira, él sabe, hay algo que muestra que él no se iba a meter, pero bueno, esta parte tuya tiene que abrirse más. ¿Sí? Está como muy de decidir cosas. Que está bien, como que la basura afuera. ¿Sí? Ese es. Ajá. A mí me dice algunos problemas de salud tuyos, te pide que vayas al médico, tu matriz,
en tus órganos sexuales hay algo que tienes que ir al doctor a checarte, hay algo que no está funcionando correcto, no sé si ya lo sabes, no sé si estás dando seguimiento a algún tratamiento, pero me pide que busques medicina alternativa, eso te va a ayudar muchísimo, que saques también de tu energía, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, que limpies todo eso, más que tu casa, tu oficina, limpies tu interior. Me pide que saques energía, personas que no has dejado y que no has perdonado, que te hicieron daño, que las dejes ir porque eso te está causando problemas físicos. Y él no quiere que a la larga vayas a padecer alguna enfermedad que te traiga más problemas. Limpia muchísimo tus pensamientos, tus creencias. Deja ir a las personas que te hicieron daño. Perdónalas, déjalas. No cargues con lo que te hicieron. Entrégaselo a ellos. Carga con lo que tú hiciste. Hazte responsable de lo que tú hiciste y trabaja en eso. Haz una limpieza. Tu papá dice que tienes que limpiar tu cuerpo. Tiene mucha toxina. No en el nivel físico. Tiene muchas toxinas en el emociones, creencias, pensamientos, hay mucho que trabajar en ti. Busca medicina alternativa, te dice tu papi. Cuida tu matriz, tus ovarios, el cuello del útero, tus senos, que te cuides mucho, mantengas mucho, trata de limpiarte mucho de adentro hacia afuera, mucho. Me pide encarecidamente eso. Perfecto. Y una sola cosa más, ¿mi mamá está con él? Sí, está tomada de la mano con él, pero ella es muy calladita, ella está calladita, ella está dejando que su marido hable. ¿Y están bien los dos? Sí. Están tomados de la mano, están felices. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos, Victoria. Y bueno, seguimos. Leo se va a tomar un cachito porque le está bajando la energía de tanto contacto, así que va a descansar un poquito. Y vamos a seguir, vamos a continuar a ver con Silvina. Silvina, ¿estás allí? Hola, Jorge. Y hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Quería poder contactar con mi papá, si se encuentra aquí. Jorge. Mi papá Jorge. Bien. Sí. Si tu papá está contigo, está a tu izquierda. Sí, a tu izquierda. Fue un señor con mucho éxito en lo que hacía. Un señor como lo veo como un empresario muy, muy, muy exitoso. Pero me muestra que sus trofeos más grandes fueron sus hijos. Me muestra que más allá de lo que ganó, lo que logró, fueron sus hijos. Sus trofeos más grandes, su orgullo más grande, fueron sus hijos. Te muestra a ti muy preguntona cuando te sentaba en sus piernas y ¿por qué papi esto? ¿Y por qué llegas tan tarde papi? ¿Y por qué papi esto? ¿Y por qué no me dices te quiero papi? Te quiero, te quiero, te quiero. Tú eras muy, muy dulce, muy te quiero papi, te quiero. Y le sacabas las palabras a tu papá. Tu papá era un hombre muy reservado. Es un hombre muy reservado y tú sentías esa necesidad de que tu papá te abrazara, te dijera te quiero, y tú eras como muy extrovertida y le sacabas el te quiero, lo que nadie podía hacer lo hacías tú. Le sacabas un te quiero, le sacabas un abrazo, le quitabas el tiempo que nadie podía interrumpirlo, llegabas tú y le dejaba de hacer lo que estaba haciendo porque estabas tú. Tú te hacías presente en él. Me cuenta que él era muy parecido a ti, su energía de tu papá y la tuya son muy parecidas. Mucha energía, muy, muy, muy extrovertidos, y dice que por eso siempre tuvo un cariño especial hacia ti. No que los quisiera menos a tus hermanos, pero tenía un cariño especial hacia ti porque tú le recordabas a él cuando era pequeño.
Me dice que está orgulloso de lo que has logrado hasta ahora. Me muestra una foto de toda tu familia, que tiene una familia grande, y me dice que los extraña, que está con ustedes, que ahora en Navidad él va a estar con ustedes acompañándolos, que lamenta muchísimo no haberse podido despedir de ti. No sé si pudiste despedirte de él. Y sí, estaba en coma él, no nos pudimos despedir muy bien. Ok, dice que lamenta mucho no haberse podido despedir de ti, porque le hubiera gustado decirte todos esos te quiero que tú le pediste que te dijera desde pequeñita, pero que ahora te dice te amo, te ama inmensamente, siente un amor inmenso por ti, por tus hermanos, y te dice que te acompaña siempre desde el lugar donde está y te apoya en todo lo que tengas que hacer. Él está apoyándote. Solo una preguntita, si mi tío que falleció la semana pasada, si se encontró con él. ¿Tu tío? Sí, mi tío Pedro. ¿Hermano de él? Sí. Sí. Mira, yo veo a tu tío Pedro en un proceso de desapego. Todavía no los veo juntos porque siento que está en un proceso. Cuando las personas morimos, a veces tenemos tiempo para asimilarlo, a veces no, depende de la forma en que hayas muerto. Y siento que tu tío Pedro está bien, pero no está todavía reunido con la familia. Pero está bien. Está viviendo su proceso, su desapego, su aceptación, todo, pero está bien. Pero no me comunico con él. No hay comunicación, pero lo veo bien, está bien. Coincido con lo que dice Laura. Hola, antes que nada. Lo que siento es un señor muy sencillo, este tío. Es muy sencillo, es como muy sencillo, muy abrazable. ¿Viste esta gente que te da ganas como de abrazarlo? Muy sencillo. Dice que le gustaban mucho las pizzas, la aceituna no podía como comerla porque tenía que cuidarse de los dientes, pero es como que, ¿viste esa gente que se pone así sencilla, muy mirando la tele y podía pasar horas él? Él te hablaba de un tema, te prestaba atención, tenía muchas palabras simples, muy tranquilo. Y él dice que hubo algo que se le complicó cuando él estaba acá, tiene que ver con su salud, ¿sí? Muestra como una parte de acá de él, como que se fue complicando esto, dice. Se fue complicando de a poco, pero es como dice Laura, no es que no esté en luz, pero falta, ¿sí? Y para tu alegría, a la vez que vos lo dejes de pensar tanto como, ay, estará en la luz, porque hay ciertos condimentos religiosos en tu casa que impiden a veces entender que los espíritus son espíritus y que no está mal pensar en ello. Cuando te saques eso, sobrina, me vas a poder agarrar y sentir más. Pero nosotros somos lo mismo que Dios, somos su conciencia, y la conciencia la tenemos todos. No tiene que haber sermones, tiene que haber unión. Y lo más factible es que me pueda sentir. Es eso. Y él es como que era un tipo, dice que te iba a ayudar en lo que no podías. En lo que no podías iba a estar él. Metía mano y hacía desastre a veces, ¿entendés? Pero bueno, él iba a hacer eso. Dice que está bien y como es lo que te dijo Laura, es eso, así está. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Un abrazo. Bueno, muy bien. Seguimos. A ver, vamos un segundito. Sacamos acá. Tenemos a María. María Dulce, ¿puede ser? Bien, sí, prende el micrófono. Ahí está. A ver si te escuchamos. ¿Qué tal? Quiero saber de mis papás y de mi perrita. ¿Cómo están? Muy bien. Tu mamá está contigo, María. Perdón. No, primero las damas. Gracias, Leo. Gracias.
¿Tu mamá está contigo, María? De hecho, antes de que preguntaras por ella, ya se había hecho presente. Tu papá también está al lado de tu mamá. Están tomados de la mano. No sé si siento como si hubo alguna discusión o tipo de separación entre ellos y ahora quieren hacerte sentir que están juntos. No sé si tuvieron problemas antes se separaron, algo, pero ahora me muestran que te diga que están juntos. No sé si tú te preguntabas, ¿estarán juntos? ¿Seguirán cada quien por su lado? No, están juntos. Tu papá es muy serio, es un señor muy serio, muy reservado. Tu mamá todo lo contrario, tu mamá una señora muy agradable, muy platicadora, muy sonriente. Ajá. Y me dice que tú te pareces a tu papá, que saliste a tu papá. Sí. Me cuenta que están muy bien, que en el lugar en donde están hay mucha paz, no hay dolor, no hay separación. Me dice tu mami que ella puede estar contigo y a la vez puede estar en el mismo lugar donde ella se encuentra. Está tranquila, está en paz, no sufre ningún dolor, cuida de sus nietos. Me dice, ¿tienes hijos o sobrinos? No, sobrinos. Ok, me dice que cuida de sus nietos, especialmente de una niña pequeñita de aproximadamente unos 7 años. Me dice que cuida especialmente de ella. Dice que se parece mucho a ella, esa niña. Es también muy alegre, muy extrovertida, muy platicadora. Y dice que tu perrito está con ellos, que es parte de la familia. Que el perrito es parte de la familia. Sí. Son familia también. Y me dice tu mami que está bien, que es parte de la familia y que está con ella, está con ellos. ¿Qué mensaje me dan? ¿Tu mamá? Sí. Mira, ahí tu papá quiere hablar. Ahí tu papá y como que le está pidiendo la palabra y tu papi dice que te pongas a pensar si el miedo que sientes es real o no es real. Tu papá me transmite que muchos de tus miedos tú los estás creando. Te estás deteniendo mucho por esos miedos, pero no son reales. Que pienses, te detengas a pensar, ¿qué fuera lo peor que pasara si hago esto? ¿Qué fuera lo peor que pasara? Y te vas a dar cuenta que nada que no se pueda solucionar. Me pide tu papá que dejes los miedos a un lado. Tienes particularmente me habla tu papá de un miedo a avanzar en alguna situación. Y me dice que esos miedos, en el momento en que tú decidas, los vas a desaparecer, porque no son reales. Tú los has creado. Entonces tu papá pide que dejes a un lado esos miedos, sí le des la atención y veas de dónde viene ese miedo, pero aún ya que sepas de dónde vienen esos miedos, los desintegres, los transformes, más bien dicho, en luz y avances, porque te estaba bloqueando ese miedo. Tu papá dice que no tengas miedo, que ¿a qué le temes? Te dice, ¿a qué le temes? Transfórmalos esos miedos en luz. Sí, gracias. No sé si eso te conteste tu pregunta. Sí, gracias. Mi hermano Juan también quería preguntarte a él cómo está. Yo te comento algo de la perrita. Yo siento una perrita que fue como muy compañera tuya. Sí. Dice, sí. Pero demasiado, ¿entendés? Donde vos ibas, iba. Trataba de caminar a tus pasos, pero ya no podía tanto. Era como que te escuchaba vos y siempre estaba de acá para allá. Quiere que sepas que hiciste lo correcto. Inclusive hay algo con el veterinario que parece como que hubiese dado algo, no tanto en la tecla, con un remedio. Comenta.
que pasó una vez, pero no importa, que eso le hizo a ella como un poco en el estómago, como que le ardía, comenta que tenía como algo acá que le ardía, así que no te hagas problemas, yo estoy bien. Quiere que sepas que sigue, como de viejita igual, pero la vas a poder sentir cuando estés así, vas a, como ella hacía, tratar de que, aunque sea, no levantaba la cabeza, sino como que pases el lomo, para que puedas sentirla. Ella sigue ahí, y quiere que sepas que te ama y que la trataste, que la rescataste de donde estaba y que le sirvió muchísimo. ¿Sabes? Eso es lo que te quiere decir. Sí. Que hay veces que, dice, hay veces que tenías como un especial cuidado con ella para que no esté tanto en el piso, para que no se enfríe, ¿entendés? Porque ella tenía como que, parece como que iba más de un lado que del otro, y había como que acomodarla, dice. Dice que ella está bien, que le ponías como unos cojines, algo, dice que está bien verdaderamente. Bueno, muy bien. Seguimos. Gracias. Hay una Cecilia, Jorge, que ahí yo había puesto ahí un señor que era, lo puse ahí. Hoy se me perdieron los papeles. Acá. Hay un señor acá, que había presentado, y lo puse acá en el chat, que decía que un señor de 50 años que usaba mucha harina, hacía pizza y murió del corazón, y acá alguien puso, el señor de 53 años que murió del corazón, era mi suegro muy amiguero y fue pastelero. Me parece que podría ser él. Se llama Cecilia. A ver, Cecilia. Sí. Sí, Leo, murió 4 meses después de mi marido. Espera que ya te ubico, porque si no, no te puedo ubicar, perdón, porque esto hay que hacerlo manual. Hola. Bueno, escúchame, Cecilia. Acá se presentó sin pedir permiso. Dice, yo era así, yo era muy espontáneo. Donde quería entrar, entraba. Él no tenía protocolo. ¿Entendés? Él no quería protocolo. No le gustaba eso. Y lo que tenía él es que más allá de ser pastelero, le ponía cosas de mucho corazón a él. Sí. Y que esto, lo del corazón, lo llevó a lo que él le pasó porque estaba invirtiendo mucho en lo que él estaba haciendo, pero no ciertas cosas de familia, quien lo tenía que ayudar, alguien muy cercano a él, no lo ayudaba y a él lo enervaba porque le quería dejar todo lo que él quería. Lo enervó tanto, dice, es un inútil. Perdón. Entonces lo enervó, ¿sí? Pero quiere decir que sepas que está bien. ¿Ok? Escuchame una cosa. Si otra vez te llegas a prohibir el dulce de leche, yo te desheredo, dice. Porque a veces tenés el tarro dulce de leche y es como que lo tapo, no lo tapo, lo tapo, no lo tapo. Sí, entrale, dice. Pero él quiere que sepas que está bien. Y él tenía ganas de tener como un negocio más decorado, pero estaba solo. Quien tenía que ayudarlo, no lo ayudaba. ¿Entendés? Entonces quiere decirte gracias. Está acá y por eso se quería presentar. O sea, Leo, disculpa, ¿está con el hijo? Sí, acá hay un muchacho. Pero es un muchacho que es como más reservado, que lo que pasa que el hijo no apuntaba como mucho al trabajo como el papá, me muestra. ¿Entendés? Es como más distinto, tiene otra energía. La culpa fue del papá de darle mucho, ¿sí? Y es otra energía, ¿entendés? Esto. No voy a entrar en detalle porque estamos en público, pero bueno, espero que entiendas que él apostó mucho a eso. Y este joven que está acá, es como, mi papá trabaja, yo no tengo para gastar, mi papá trabaja. ¿Ves? Yo estoy acá, mi papá me ayuda en todo. ¿Sí? Se apoyaba mucho en el papá. Bueno, no voy a entrar más en detalle, pero sí, está con él. Gregorio Hernández. Sí. Gregorio, contanos. Hola, buenas tardes. Gracias por atenderme. Buenas tardes. ¿Qué tal? Videollamada. Yo he pasado por algunos eventos y emociones, dolor en mí. Quisiera saber si en esos momentos de dolor
hay personas a mi lado, mis familiares que ya han muerto. Sí, siempre están, ¿eh? Siempre están. ¿Sabes lo que pasa? Hola, Gregorio. Lo que se nota mucho es el límite, pero es el límite de lo desconocido, que es obvio, pero se nota mucho como de chico, no tenés que hablar de ciertos temas porque si se va de Dios esto, está mal. Y no es así. Cada uno va a saber, ¿sí? Porque lo religioso no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo religioso cierra y lo espiritual abre. ¿Entendés? Entonces, lo que podés hacer es, yo lo que hago, mejor dicho, dejo más libre eso. Y todos esos seres los dejo. Quizás no los vas a poder sentir, ni quizás no vas a tener un mensaje propio, pero lo que van a hacer es guiarte, ¿entendés? A las acciones. Es eso. Si vos, una pregunta, ¿tu papá vive? Sí, mis dos papás viven. Bueno, te quiero contar una cosa, escúchame. Esto por favor corrobóralo. Vos tratás mucho como de agradar a tus papás, me están contando acá. Tratás como de estar mucho con ellos, como de agradarlos, que no está mal eso, pero es tiempo como que no es que no te ocupes de ellos, que te ocupes más de vos. ¿Entendés? Como que agarres y que no estés tan pendiente de ellos, sino que te ocupes de vos. ¿Sí? Lo que muestran es que lo que no haya dado papá, vos no tenés por qué no darlo. Porque es como papá haber dado abierto la puerta y bueno, acá está la vida, hijo. Pero falta explicar muchas piezas de esto. Entonces, no tenés por qué vos agarrar y hacer lo mismo. Porque lo sos con vos mismo, me están contando acá. Entonces, no tenés que hacerlo vos. Vos tenés que estar más seguro. Porque todo eso que a veces sentís no es que te vas a volver loco ni nada, sino lo que dicen es que hay una parte muy grande espiritual tuya, que tiene que salir, que día a día crece. Pero no tenés que ponerle un límite de religión. Llamalo religión, querés ir, anda todo bien. Pero vas a ver que esto no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que me dice. Ok, gracias. Muy bien. Sí, Laura. Yo siento a tu abuelita. Hay una abuelita, no sé si vivía en el rancho, veo campo, veo rancho, literal un rancho. ¿Tenías alguna abuelita que vivía en un lugar así? Sí, ella vivía fuera de la ciudad. Ok. Veo esa abuelita, es muy parecida a ti, tiene tu carácter, tiene tu personalidad y tiene tu energía, es muy, muy reservada, muy tímida, le costaba mucho salir al mundo y expresarse como ella era. Estaba muy sometida por su esposo, muy sometida, y me cuenta que tú estás cargando con muchos de sus programas, y por eso te cuesta tanto ser tú mismo. Me cuenta tu abuelita que dejes de tener esos pensamientos como negativos hacia ti mismo. No sé si has pensado en quitarte la vida, no sé si has pensado en hacerte daño de alguna forma, y me pide por tu abuelita que dejes de tener esos pensamientos. Dice que has tenido amistades, tú has como tenido una búsqueda por buscar una verdad, que no sabes ni siquiera cuál es la verdad, pero tú has estado buscando constantemente una verdad como para saber a qué veniste al mundo, realmente quién eres, pero en esa búsqueda te has topado con amistades peligrosas, que hacen cosas que te llevan a absorber energías que no te convienen. No sé si tienes amistades que hagan como juegos de magia, cositas así. No quiero dar títulos, pero me pide tu abuelita que cuides mucho lo que piensas y que cuides mucho tus amistades, que empieces a hacer una limpieza y empieces a ver la gente que ha traído cosas buenas a tu vida y la gente que te ha confundido más de lo que estás, y hagas a un lado a la gente que está fuera, que no está dentro de lo que tú necesitas. Me habla mucho tu abuelita
que tienes mucha protección. No sé si seas católico o no, pero a mí me muestran a Arcángel Miguel como protegiéndote. No sé si tengas fe o le reces, realmente no. No se trata, como dice Leo, de religión, sino es más bien en espiritualidad, pero tienes tus ángeles de la guarda y Arcángel Miguel muy protegiéndote muy fuerte, pero sí tienes que vivir un proceso en el que vayas hacia adentro. Estás buscando afuera las respuestas que llevas dentro de ti. Deja de buscar lo que tú tienes dentro de ti. Tú sabes qué hacer, tú sabes por dónde ir. Tu instinto, tus ángeles de la guarda, todo eso te dicen, hey, aquí no. A veces no les haces caso y aún así avanzas, aún así haces. Deja de, como dice Leo, deja de buscar la aceptación de los demás, de tus papás, de tus amigos, de tu pareja. Deja de pretender ser como los demás quieren que seas, y empieza a ser tú mismo. Deja esos pensamientos negativos que tienes hacia ti y empieza a descubrirte, a redescubrirte como realmente quién eres. ¿Realmente me gusta hacer lo que estoy haciendo? No. Entonces, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que yo haría gratis? ¿Qué es lo que yo haría sin que me pagaran? Pues esto. Pues entonces empiezo a dirigirme hacia ese lugar. Tu vida ha perdido de sentido porque te has puesto los disfraces que las personas quieren, como quieren que seas. Esta persona quiere que sea así, me pongo ese disfraz. Y vas por el mundo como sin sentido, porque no estás siendo desde tu ser, desde tu interior, y empieza a buscar dentro de ti. Tu abuelita te pide que no repitas. Quiero que, no sé si sepas mucho de su historia, pero quiero que preguntes a tus papás y investigues su historia. Tu abuelita dice que tu historia y su historia de ella son muy parecidas. Heredaste mucho de ella. Entonces, ella te pide que sepas y seas consciente de su historia porque no quiere que la repitas. Lo estás haciendo. Está bien, muchas gracias. Y Muy sí, bien. estoy en la búsqueda en mi interior. Gracias. Interior, sí. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gregorio. Gracias, Laura. Bueno, vamos a hacer 2 contactos más. Ya hemos hecho 20. Y Leo, no sé si querés, estás un... Uno más me quedo. Bueno, porque él tiene que irse. Les comento lo siguiente antes de terminar. Recuerden que, como ya dijimos, el video está siendo grabado, se va a publicar en YouTube. Si alguno necesita que se corte algún pedacito de lo que se les dijo, me avisan por mail, todos tienen mi mail, y lo cortamos sin ningún problema. Y les voy a dejar los contactos después en el video de los mediums que estuvieron hoy. Así ustedes pueden, los que no tuvieron oportunidad de contactar, pueden conversar con ellos. Bien, dicho esto, seguimos con Florencia Rodríguez. Florencia, a ver. Hola. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos. Quería ver si podemos comunicarnos con mi abuela o con mi abuelo, o cualquiera de los dos. Muy bien. Nélida se llama mi abuela y Luis se llama mi abuelo. Cualquiera. Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, Leo. Escuchame una cosa. Sí. Yo lo que siento es... Ellos están muy atrás tuyo, porque era una pareja que te cuidaron mucho, dice. ¿Sabes? Siempre estuvieron más que quienes tendrían que haber estado. Por eso es como muy difícil olvidarlos. Lo que tendrías que olvidar para seguir es quienes no estuvieron. ¿Ok? Tendrían que haber estado, los más cercanos descendientes tuyos tendrían que haber estado. Entonces se salteó a una generación pasada. Olvídate eso. ¿Sí? El abuelo lo que quiere es el abuelo cariñoso, es el abuelo que va a estar, pero quiere que empieces algo. Mira, decirle a mi nieta que si yo estaría en esta energía, le agarraría las sillas y se empezaría a clavar.
y atornillar, porque las sillas las tiene chavos. Y la abuela lo que quiere es que agarres la budinera, que hay como una budinera, hay como de ella, que hagas un budín como los que hacía ella y que te lo comas, ¿sí? Porque hay mucha culpa de comer también en vos, ¿ok? Que te lo comas. Aparte otra cosa, dice que cuando salís estás así, mira. ¿Quién te va a ver a vos si estás así? No, te vas a llevar, fíjate que te llevas a la gente por delante, dice. Vos tenés que salir, tratá de ubicarte mucho, dice la abuela, y tratá de agradar a muchas cosas. Que no, eso significa mucho la poca seguridad que tendrían que haberte dado. Entonces, tenés que reforzar tu seguridad, y más que nada para los que siguen, no tenés que mostrarte segura, tenés que mostrarte humana, pero no para todo. ¿Me entendés? Eso es lo que quiere decirte. Y el abuelo te ama. ¿Sí? El abuelo te ama. A veces se peleaba con la abuela para ver, porque déjala acá, no ves que yo le estoy explicando cosas, quiero que aprenda. Y la abuela te quería para. No te podías dividir, pero los dos te aman. ¿Entendés? Ah, una cosa. Me muestran un mes que no sé por qué. ¿Sí? El mes de octubre. ¿Significa algo el mes de octubre para vos? Apareció la palabra octubre acá. ¿Tiene algo que ver? ¿Que te acuerdes? ¿No? Ok. Bueno, escuchame una cosa. El abuelo quiere que cierres más despacio la puerta de la heladera. ¿Sí? Parece como que la cerrás con bronca. Y eso no tiene por qué pasar. ¿Estamos? No tenés que buscar ahí, tenés que buscar acá. ¿Listo? ¿Sabes? Tenés que buscar más acá. Y dice que te ama. Ay, querida, dice la abuela. Sos tan guapa y te pones así, tenés que mejorar la postura. ¿Sí? No voy a entrar en detalle por qué quiere que mejores la postura, pero es para que estés más visible. Es eso. Gracias. Dice que te amo. Confirmo la información de Leo, Flor. Fueron como papás para ti, más que abuelitos, fueron tus papás. Porque tu abuelita me muestra cuando te cambiaba los pañales de pequeñita, entonces eso me reafirma que fueron más papás que abuelitos. Y sí, el amor está presente, como dice Leo, te quieren muchísimo, están como todavía pendientes de cómo estás en tu casa, cómo te sientes, todavía como que ese instinto de regañarte de papás y todo eso, pero más que eso, están felices, ellos están juntos, están tomados de la mano y te están apoyando, están de tu lado izquierdo y están orgullosos de ti. Saben que las cosas no han sido fáciles en tu vida, saben que has pasado por cosas muy difíciles, desde el amor que no tuviste de tu mamá, me cuentan, pero ellos trataron de llenar esos vacíos con mucho amor, hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, ahora mismo te están como abrazando y dicen que están siempre contigo, que siempre van a estar a tu lado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Laura. Gracias. Gracias, Florencia. Bueno, Leo nos deja, ya tiene que ir. No voy a hacer carnar, no voy a hacer carnar todavía. Igual me puede contactar Laura, alguna de las chicas, che. Cuidá la heladera, Laura, porque voy a entrar en tu heladera, si no. Bueno, gente, muchas gracias, un placer, Jorge. Bueno, gracias. Laura, increíble, y a los otros medium también, Un abrazo, Leo. Muchas gracias, Leo. Bueno, seguimos, una persona más. Disculpe que interrumpa, pero soy Grisel. Ah, Grisel, sí, decime. A ver, esperen un poquito. Grisel. Sí, perdón que interrumpa, pero hace rato les preguntaba por el chat si hace un buen rato estaban comentando que habían contactado con un señor que le dolía mucho el estómago y que se sentía mareado. Yo quería saber si sería una persona mayor o una persona joven. A ver, porque Laura. pensé que de pronto podría haber sido mi papá. A ver, un segundo. Fíjate, Laura, activa el micrófono, que no lo tenés desactivado. Sí, listo. Creo que fue Leo y Fernanda los que sintieron a esa persona. Yo no. No. Yo no percibí. Claro. No sintió nada. ¿Cómo se llama tu papá, Grisel? ¿Se retiraron las otras personas? Sí. Eduardo Ramírez. Eduardo. Sí, las otras personas ya se retiraron. Recuerden que llevamos 3 horas de contacto ya y bueno, sí. se van cansando, ¿no? Es un desgaste psíquico bastante importante, ¿no? Bueno, no sé si percibís, Laura, a este señor.
Puedo sentir la presencia de un hombre. No sé si usaba sombrero. Una boinita. Era... Ok. ¿Usaba gafas como tú? A veces. Puedo sentir la presencia de ese señor, pero siento más la presencia de una abuelita. ¿Tienes alguna abuelita fallecida? Mi mamá. Ok. Ok. Tu mami. Tu mami dice que has pasado, me comenta que pasaste hace poco algo muy difícil, que te costó mucho trabajo reponerte de eso, y que ella estuvo acompañándote en todo ese proceso, que siempre admiró cuando desde pequeñita tenías esos logros en tu vida, fuiste como con mucha fuerza, eras muy, muy, muy fuerte y avanzabas y hacías, y ahora te costó más trabajo levantarte y avanzar. Ahora te ha costado y me dice que está muy presente en tu vida. Pide que no tengas miedos. Me dice que me habla mucho de algún miedo sobre la salud de alguno de tus hijos. ¿Tienes hijos? Un niño de 3 años. ¿Te preocupa su salud? Mi mamá falleció 2 meses después de que naciera mi hijo. Sí, porque... Sí, a veces me preocupo, sí. Eres aunque muy tiene muy preocupona. buena salud. Sí, ella dice que eres muy preocupona, pero ese niño está sano, totalmente sano. Que dejes de preocuparte y que no le estés diciendo, te vas a enfermar si esto, ten cuidado porque esto, que déjalo que crezca sano, que crezca libre, llévalo más al campo, deja que se ensucie, deja que tenga tierra entre sus manos, déjalo descalza. Dice que no lo cuides tanto, no lo cuides tanto. Dice que entiende el amor que tienes por él, pero no lo sobreprotejas tanto. Déjalo más libre, deja que se ensucie, que corra, que tenga piedras, que si quiere escalar un árbol, dependiendo de la edad del árbol, todo eso, tú déjalo libre. Te dice tu mamá que vienen cosas muy buenas para ti en el laboral, en financiero. No sé si tienes algún conflicto ahorita por ese lado, pero me cuenta tu mami que hay cosas muy, muy, muy buenas que se han tardado en llegar, pero ya están por llegar. Están en camino. Has trabajado por eso. Nadie te ha regalado nada. Tú has trabajado por eso y está ya en tu camino. Simplemente sigue avanzando. A ese bebé no le metas miedos. Me hablaba mucho tu mamá de tus miedos. No le metas tus miedos, no le transmitas esos miedos. Trata de darle más libertad, de más confianza, de más seguridad para que ese niño crezca fuerte, crezca fortalecido, que no crezca con miedo de enfermarse, miedo de fracasar. Dice tu mamá que empieces tú a crecer junto con tu bebé en el sentido de fortalecerte. Mira cómo crece y se fortalece y tú te fortalezcas con él. Ese bebé tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, tiene también, como le decía al señor que tenía el bebé en los brazos, a la niñita, tu bebé trae muchas cosas buenas y trae mucha energía, viene a ayudarte muchísimo a ti y a tu familia. Pide que crezcas mucho, que observes mucho cómo es tu bebé y aprendas de él, que aprendas mucho de tu hijo. Muy bien. Eso es todo lo que te puedo decir. Muy bien. Ya, Gracias. Y una cortita, se fue tranquila porque... Sí, tu mamá está tranquila. Tu mamá está en paz. Ya, muchas gracias. Bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura.
que, bueno, quedaste vos conmigo nomás de todo el equipo, porque se fueron cansando y tenían cosas que hacer además, ¿no? Así que yo les agradezco por donar este tiempo, ¿no? Para poder acercarles tranquilidad a muchas personas. Bueno, ya les conté lo del video, así que va a haber a partir del año que viene más eventos, más reuniones y seguiremos trabajando en esta misma línea. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por confiar, por estar hoy en esta fecha tan especial, reunidos aquí. Y bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Leo. Muy bien. Gracias a todos. Adiós. Feliz Navidad. Felicidades,